Año 57 de Konoha. Un año antes de la noche de la masacre de los clanes. Dentro del cuartel general de la policía de Konoha, Uchiha Fugaku sostenía una lista en la mano. Con expresión severa, recorrió con la mirada a los jóvenes del clan Uchiha allí reunidos. Estos niños, todos de entre 12 y 16 años, eran el futuro del clan. Fugaku habló en voz baja. Siguiente Uchiha Izumi. ¿Eh? Aquí. La niña Uchiha de 12 años levantó la mano en el aire y respondió apresuradamente. Fugaku fijó sus ojos en la chica y preguntó. ¿Ha decidido participar en el examen de ingreso a la policía? Uchiha Izumi respondió solemnemente. Estoy totalmente preparado. Fugaku bautizado. La evaluación dura un mes. Durante ese mes, un miembro de pleno derecho de la policía actuará como su examinador. Si considera que tu desempeño es satisfactorio, serás admitido en la policía Uchiha y te convertirás en un agente de la ley de Konoha. Señaló una tabla de madera que tenía detrás, cubierta de nombres. Muchos de esos nombres ya habían sido marcados con un círculo. Puedes elegir a tu propio examinador, continuó Fugaku, pero solo de entre los nombres que no están rodeados con un círculo. Izumi levantó la vista hacia la lista densamente llena. Uchiha Shun, Uchiha Jetsumu, Uchiha Chizumi, Uchiha Isin. Se dio cuenta de que no conocía a ninguno. Entonces, ¿qué tal Chizumi-senpai? Susurró tímidamente. Lo elegido solo porque su nombre era casi idéntico al de ella. Uchiha Izumi, Uchiha Chizumi. Solo un personaje de diferencia. Fugaku hizo una pausa. Chizumi, una expresión compleja apareció en sus ojos. Insinuó. ¿Estás segura? Una vez que eliges, no puedes cambiar. Izumi no captó la indirecta, pensando que el jefe del clan simplemente la estaba presionando. Estoy seguro. Ella dejó clara su decisión. Fugaku reflexionó un momento y advirtió. Uchiha Chizumi es un oficial de élite. Sus estándares probablemente serán más estrictos que los de cualquier otro. Recuerda, no desobedezcas sus órdenes si quieres seguir con vida. Izumi quedó paralizada, tragando saliva con dificultad. La jefa del clan no había advertido a nadie más de esa manera. ¿Acaso cometió un terrible error? El pánico comenzó a apoderarse de nosotros. Cuando Izumi salió del cuartel general, todavía estaba un poco aturdida. En su mano sostenía una carta de la comisión de evaluación. Una vez que se la entregara a Chizumi-senpai, comenzaría una prueba infernal que duraría un mes. Si tan solo Itachi-kun estuviera aquí, murmuró, podría preguntarle qué clase de persona es esta Chizumi-senpai. Pensó en preguntar a otros miembros del clan, pero apenas los conocía. Izumi era la única oveja negra de los Uchiha. Nunca encajó con sus compañeros. Su madre era Uchiha. Su padre era un shinobi civil. Hasta los 5 años, llevó el apellido de su padre. En la noche del 9 colas, su padre murió protegiéndola. Su madre la llevó de vuelta al clan Uchiha y ella adoptó el apellido de su madre. Cálmate, mientras sea educado, por muy estricta que sea Chizumi-senpai, no debería ponerse demasiado feo. Izumi decidió comprar un pequeño regalo para su primer encuentro. Pero, antes de que pudiera moverse, se oyó un grito cerca. La policía ha vuelto. Ella se giró. Un escuadrón completo de oficiales Uchiha entró marchando, ataviados con armadura de combate y cargados de herramientas ninja, cada uno de ellos irradiando un aura intimidante. No había tiempo para regalos. Si Chizumi-senpai estaba entre ellos y ella no lo saludaba, causaría una mala impresión. Izumi se acercó trotando, reunió valor y preguntó. Disculpen, ¿quién de ustedes es Uchiha Chizumi-senpai? Nerviosa, mostró su carta de nombramiento. Soy un aspirante al examen de la policía. Mi nombre es Uchiha Izumi. Los agentes se detuvieron. Decenas de ojos asombrados se posaron en ella, como si se tratara de una rara bestia invocada. Una agente dio un paso al frente, con una expresión extraña. ¿Elegiste a Uchiha Chizumi como tu examinadora? Sí, asintió Izumi. Como quieras. La mujer le dio una palmadita en el hombro con simpatía. No está aquí. Si quieres encontrarlo, prueba en las calles más conflictivas del pueblo. Suele estar allí. Buena suerte. A veces, simplemente seguir con vida ya es cuestión de suerte. Izumi. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Su rostro palideció. Soltó. Senpai, ¿de verdad Chizumi-senpai es tan dura con los novatos? La mujer negó con la cabeza. No se trata de que sea duro. ¿Cómo decirlo? No se lleva bien con los demás. Ni siquiera Fugaku-sama puede controlarlo. Mi consejo. Primero, redacta tu testamento. Créeme, lo necesitarás pronto. Izumi. Se dio cuenta de que todos los veteranos la miraban ahora con abierta lástima. Mientras tanto,
En la tristemente célebre zona de baños públicos, casinos y prostíbulos de Konoha, llegó un joven con uniforme de policía. En el instante en que puso un pie en la calle, todo quedó en silencio. 3 segundos después, estalló el clamor de pánico. Maldita sea. Esa plaga Uchiha ha vuelto. La última vez metió a más de 50 personas en la prisión de Konoha. Rápido, avísale al jefe. Cierren las puertas del casino. ¿Qué hace aquí otra vez? ¿Acaso no ha pasado ni un mes? Oye, Uchiha Chizumi. No te pases. Tenemos negocios legales. Las apuestas y los burdeles no están prohibidos, y solo unas pocas drogas están restringidas. ¿Por qué siempre nos persigues? SHHH. ¿Quieres morir? Si te cruzas con ese segador Uchiha, te pudrirás para siempre en una celda oscura. No me mires. Solo estoy de paso. Uchiha Chizumi apoyó una mano con desgana sobre la empuñadura de su espada ninja. Su mirada vagaba, buscando alguna presa que pudiera divisar. De repente, se detuvo. Encontré una ratita. En su visión, un hombre bajito mantenía la cabeza gacha, escondido entre la multitud, aparentemente sin llamar la atención. Pero a Chizumi, el hombre brillaba como una luciérnaga en la noche. Flotando sobre su cabeza había un marco carmesí, con líneas de texto rojo sangre en su interior. Akiyama Hir, hace 2 días, tras perder en el juego, se emborrachó y mató a golpes a su hijo de 4 años. Nivel de delito. Rojo nombre. Fue Chizumi el dedo de oro en esta vida. Con expresión impasible, Chizumi caminó hacia el hombre. Los presentes se dispersaron aterrorizados, temiendo que el segador Uchiha los eligiera, mientras el hombre intentaba escaparse. Chizumi habló. Akiyama Hir, ¿a dónde crees que vas? Bajó la mirada hacia el hombrecillo. Tenía la mirada completamente inexpresiva, como si estuviera mirando a un hombre muerto. Justo en ese momento. Por fin te encontré. La voz entrecortada de una niña resonó a sus espaldas. Disculpe, ¿eres Uchiha Chizumi-senpai? Uchiha Chizumi se dio la vuelta y vio a una chica con el pelo largo, liso y negro de pie detrás de él, con el rostro lleno de dudas. Sé Chizumi-senpai, yo. Izumi quedó paralizada de repente. Bajo la mirada de Uchiha Chizumi-senpai, se puso nerviosa sin siquiera darse cuenta. Podía armarse de valor al hablar con otros senpais, incluso con el mismísimo jefe del clan, Fugaku, pero frente a este Uchiha Chizumi estaba tan tensa que no sabía qué decir. Hablar. La voz de Chizumi rompió el silencio. Izumi reaccionó rápidamente y se presentó con premura. Mi nombre es Uchiha Izumi. Me presenté a las pruebas de selección de la policía de este año, y cuando Fugaku-sama me dijo que eligiera un examinador, yo, te elegí a ti, Chizumi-senpai. Pero bajo la atenta mirada del veterano que tenía delante, su voz se fue apagando cada vez más, hasta que ya no pudo levantar la cabeza para mirarlo a los ojos. ¿Examinador? ¿Me elegiste a mí? Chizumi, impasible, la observa detenidamente. Pareces frágiles, pero te reconozco que tienes coraje. Forzó una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Superar mi prueba es sencillo. En un mes, no me des ni un solo motivo para querer matarte. Si lo consigues, apruebas. Hizo una pausa, y su mirada se desvió más allá de ella. Oh, espera. Una rata está intentando escapar. Izumi. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Eh? Mientras Izumi seguía confundido, Chizumi desenvainó repentinamente la espada ninja que llevaba en la cintura. Un arco plateado cruzó el aire. Un destello carmesí llenó la visión de Izumi. Al instante siguiente, un hombre bajito cayó de bruces al suelo. Había perdido la pierna izquierda. ¡Daa! Los gritos estridentes del hombre y el olor a sangre que impregnaba el aire ponían los nervios de punta a Izumi. Instintivamente retrocedió medio paso, con gotas de sudor frío perladas en su frente. Chizumi sacudió la sangre de su espada. Uchiha Izumi. ¿Ah? Preocupada de que el hombre pudiera morir desangrado, Izumi levantó la cabeza bruscamente presa del pánico. Chizumi frunció el fruncido. Cuando te llamo por tu nombre, responde aquí. Ah. Aquí. Lo soltó nerviosamente. Con esa vocecita, ¿todavía crees que puedes unirte a la policía? Dijo Chizumi con frialdad. Ni siquiera te oigo. ¿Esa es la determinación que usarás para proteger la palabra justicia? Mejor corre a casa y pórtate bien. Fugaku-sama tenía razón. Senpai Chizumi era realmente severa. En su primer encuentro, ya la estaba regañando como a un perro en medio de una tormenta. Izumi solo pudo armarse de valor. Sus mejillas se enrojecieron. Aquí. Al ver que el frío en los ojos de Chizumi disminuía ligeramente, finalmente exhaló. Izumi vaciló. Hablar.
Senpai, si no atendemos a este hombre de inmediato, podría desangrarse y morir. ¿Cuánto tiempo más podrás vivir? Preguntó Chizumi, con voz inexpresiva e inesperada. Ella respondió rápidamente. Podría entrar en estado de shock en 10 minutos. Hay tiempo de sobra. Chizumi se giró hacia ella. Novato, aquí tienes una misión. Izumi tragó saliva. Senpai, no he aprendido ninjutsu médico. Tal vez, deberíamos llevarlo al hospital de Konoha. Chizumi la miró de reojo. ¿Quién habló de tratarlo? ¿Eh? Izumi había perdido la cuenta de cuántas veces se había quedado atónita ese día. ¿Qué quieres decir, senpai? Chizumi le entregó la espada ninja. Ella la tomó por reflejo. Su rostro no mostraba ni rastro de emoción. Demuestra que tienes la determinación de unirte a la policía. Toma esta navaja, interroga a ese hombre y pregúntale. ¿Dónde está el cadáver del niño? Tienes 10 minutos. Si no consigues una respuesta, vete a casa y no vengas a buscarme mañana. ¿Interrogar? Izumi estaba estupefacta. Miró a su alrededor. Esta era una de las calles más concurridas de Konoha. Ni siquiera podía contar cuánta gente había allí. ¿Interrogar a un civil con una pierna amputada, a plena luz del día, aquí mismo? ¿Y por qué preguntar por el cadáver de un niño? ¿Era este el procedimiento habitual de la policía Uchiha? ¿O simplemente era la forma de actuar de Chizumi? Echó un vistazo a los ojos de Chizumi, solo para descubrir que se volvían cada vez más fríos. El corazón de Izumi dio un vuelco. Las advertencias de Fugaku-sama y de una oficial senpai pasaron fugazmente por su mente. No desobedezcas sus órdenes si quieres seguir con vida. Buena suerte. A veces, sobrevivir es cuestión de suerte. El miedo se apoderó de nosotros. Agarrando la empuñadura aún caliente, el sudor le corría por la frente pálida. Impulsada por un instinto de supervivencia primigenio, dio un paso al frente y le preguntó al hombre que se aferraba a su pierna amputada. ¿Tú, dónde escondiste el cadáver del niño? El pánico se reflejó fugazmente en los ojos llenos de dolor del hombre. Llévenme al hospital. Por favor. Ignoró el titubeante interrogatorio de Izumi y, en cambio, gritó. Estoy tan mareada, hay demasiada sangre, voy a morir. Ayúdenme. No quiero morir. Yo tampoco quiero morir. Gritó Izumi por dentro. ¿Dónde está el cuerpo? Se obligó a calmarse. Chizumi no permitiría que pidiera nada a cambio. Respóndeme ahora y te llevaré al hospital. No durarás mucho más. Pero el hombre seguía aullando. No conozco a ningún niño. No lo sé. Por favor, sálvenme. Senpai. Izumi intentó buscar ayuda con la mirada, pero Chizumi se limitó a permanecer de pie con los brazos cruzados, observándola con frialdad. No había ni rastro de emoción en sus ojos. De repente sintió que no podía respirar. Ese sentimiento ella lo conocía bien. En la noche del 9 colas, al enfrentarse a esa bestia colosal, sintió la misma desesperación asfixiante. La sensación de que su vida podía terminar en cualquier momento. El instinto de supervivencia volvió a imponerse a la compasión. Endureció su corazón y presionó la hoja contra la garganta del hombre. Apareció un fino hilo de sangre. Apretando los dientes. Última oportunidad. ¿Dónde está el cuerpo del niño? Los ojos del hombre se desorbitaron. El escozor en el cuello le hizo perder la compostura. Yo no lo hice a propósito, nunca quise matarla. Tienes que creerme. Ella era mi hija. Solo estaba jugando con ella. Nunca pensé que moriría, yo la tiré al pozo seco del patio. Izumi se quedó mirando, atónita. Su confesión entrecortada reveló la terrible verdad. El hombre al que Chizumi había hecho interrogar en público había asesinado a su propia hija y luego había arrojado su cuerpo a un pozo antiguo. Un asesino. La voz de Chizumi resonó detrás de ella, tranquila y fría. Novata, esta es tu primera lección sobre cómo hacer cumplir la justicia como parte de la fuerza policial Uchiha. Siempre cumple mis órdenes. Sin duda. Ninguna resistencia. Sin errores. La voz de Uchiha Chizumi estalló en los oídos de Izumi como un trueno. Respiró hondo, y el olor metálico a sangre en el aire se hizo cada vez más fuerte. Mientras se ponía de pie lentamente, aún podía oír al hombre bajito a sus pies gimiendo de dolor, cuyos gritos se debilitaban por segundos. Te lo he contado todo, por favor, sálvame, te lo ruego, sálvame, no quiero morir. Izumi apretó los labios. Para un genin que se había graduado de la academia hacía menos de un mes, la escena que tenía ante sí era demasiado impactante. ¿Dónde vives? Ahora que sabía que aquel bruto había asesinado a su propia hija, Izumi no sintió alguna compasión. Primero le pidió su dirección, decidió encontrar el cuerpo de la niña.
Cuando el hombre, apenas audible, murmuró una dirección, Izumi reunió valor y se volvió hacia Uchiha Chizumi. Senpai, ¿nos separamos? Puedo llevarme al hospital de Konoha y tú puedes ir a buscar el cuerpo del niño. Chizumi respondió secamente. Novato, ¿sabes qué sentencia impone Konoha por matar a alguien estando borracho? Izumi quedó paralizada. Cadena perpetua. Chizumi negó con la cabeza. 10 años. Después de 10 años, una criatura como esta vuelve a caminar bajo el sol. Si se porta bien, podría salir en 7 u 8 años. Les pregunto, ¿ese castigo se corresponde con el delito? Izumi vaciló. 10 años, me parece poco. No se parece en absoluto a una retribución justa. A los 12 años, la propia moral del joven Genin Uchiha le gritaba que la sentencia era demasiado indulgente. ¿De verdad era tan bajo el precio de un asesinato en Konoha? ¿O podría perdonarse un asesinato cometido bajo los efectos del alcohol? La justicia que no es absoluta no es justicia en absoluto, y el mal nunca recibe el castigo que merece. El tono de Chizumi era tranquilo. No hace falta separarnos, ni llevarnos al hospital. Llévalo a la dirección que acaba de dar. Ah, claro. Chizumi recuperó la espada ninja manchada de sangre de manos de Izumi, la envainó y añadió. Recuerda, arrástralo. Tú cargarás con este pedazo de basura del mundo ninja y me seguirás. El pequeño rostro de Izumi quedó en blanco por la sorpresa. Este senpai dentro del clan Uchiha debe pertenecer a la facción más extremista. Tragó saliva con dificultad, con la mirada fija en el hombre bajito. ¿Arrastrarlo? Trago. Izumi sintió una presión inmensa. Ante las miradas atónitas u horrorizadas de aldeanos y ninjas por igual, apretó los dientes, agarró al hombre por el cuello con ambas manos y luchó por seguir el ritmo de Uchiha Chizumi. La pierna mutilada del hombre raspaba contra el suelo, y él gritaba de terror, debatiéndose. A Izumi le dolía el corazón. Pero cuando miró la espalda alta e inflexible de Chizumi Senpai, y recordó la gélida mirada suya cuando ella vaciló durante el interrogatorio. Ella solo pudo soportar su determinación. No se atrevió a mirar atrás. Solo podía imaginar la sangre carmesí del hombre pintando una larga línea recta a lo largo de la calle. Sus esfuerzos se fueron debilitando cada vez más. Sintió las miradas temerosas de los aldeanos cercanos, como si fuera cómplice. Los gritos se desvanecieron y se desvanecieron. Hasta. Silencio. Sobresaltada, Izumi miró hacia atrás y luego gritó apresuradamente. Chizumi Senpai ha entrado en estado de shock. Chizumi hizo una pausa, sin darse la vuelta, y preguntó con suavidad. ¿Puedes despertarlo? Déjeme ver. Izumi comprobó con atención la respiración del hombre. Un escalofrío la recorrió. Es demasiado tarde. Él, está muerto. Chizumi suspiró arrepentida. Una lástima. Izumi parpadeó. Continuó diciendo. Murió demasiado pronto. No fue suficiente para expiar sus pecados. Mi plan era que lo arrastrarás a casa, sacarás el cuerpo del niño y lo ejecutarás delante de él. Y, Chizumi volvió a mirar, tenía la intención de dejar que tú, el novato, lo hicieras. Izumi estaba estupefacto. Ese senpai, murmuró. He leído el código de conducta de la policía. Dice que no debemos imponer castigos privados a los sospechosos. El Hokage-sama añadió esa regla. Chizumi preguntó. Novato, ¿crees que el altivo tercer Hokage representa la justicia? Izumi no se atrevió a responder. Chizumi fijó su mirada en la chica mestiza Uchiha y dijo lentamente. Si quieres ser una buena policía, primero debes saber quiénes son los enemigos de la justicia. Todo mal en el mundo ninja es enemigo de la justicia. El mundo ha estado plagado de innumerables males. Solo mediante la aplicación de una justicia absoluta e integral podremos enmendarlo. ¿Incluir al Hokage-sama? Izumi solo se atrevió a pensarlo. No pudo decirlo en voz alta. Incluido el Hokage. Al instante siguiente, como si le leyera la mente, Chizumi pronunció las palabras sin titubear. Izumi se quedó atónita, sin palabras. Lo que Izumi no sabía era que en el instante en que el hombre bajito murió desangrado, una señal de dedo dorado apareció fugazmente ante los ojos de Chizumi. Ding. Has derrotado a un villano de nombre rojo. Tu chakra ha aumentado ligeramente. Enhorabuena, has obtenido. Libro de Ex de habilidad de juego 2. Nombre. Uchiha Chizumi. Edad. 18. Afiliación. Fuerza Policial Uchiha de Konoha. Rango. Chunin. Kekkei Genkai. Sharingan, liberación de lava. Taijutsu. Manejo de la espada al estilo Uchiha, Shuriken Jutsu, combate kunai. Ninjutsu. Gran bola de fuego, flor de fénix, gran aniquilación de fuego, transferencia mental. Otras habilidades. Cocina, caligrafía.
Este era el dedo dorado que Chizumi despertó al transmigrar a Konoha hace años. Él podía ver la maldad de todos, ya fuera la que ya se había cometido o la que estaba por venir. Aquellos que habían cometido actos de maldad imperdonables llevaban un marco carmesí sobre sus cabezas. Nombre rojo. Aquellos destinados a cometer tal maldad llevaban un marco blanco. Nombre blanco. Matarlos no solo aumentó su chakra, sino que también le permitió apoderarse de cualquier ninjutsu, taijutsu, kekkai genkai, arte secreto o experiencia en habilidades que poseyeran. El dedo dorado encajaba a la perfección con la justicia absoluta que defendía Chizumi. En tan solo unos años, sus manos se habían manchado con la sangre de incontables villanos. Había desafilado varias espadas ninja por el uso excesivo. En cuanto a la liberación de lava que figuraba bajo Kekkai Genkai, provenía del paquete de inicio del dedo dorado. Descrito como un saludo de un creyente en la justicia absoluta desde el otro lado del mar. Okage-sama, la policía Uchiha necesita ser controlada. Dentro de la torre Okage, Sarutobi Hiruzen, que acababa de terminar la mitad de su papeleo, escuchaba pacientemente la queja de un ninja. Hoy, miembros de la policía Uchiha hirieron a alguien a plena luz del día. Le amputaron la pierna a un civil y lo arrastraron por las calles en un desfile público. El rastro de sangre se extendía a lo largo de varios cientos de metros. Muchos aldeanos lo vieron, incluso los niños. Okage-sama, ¿acaso la policía Uchiha no ha sobrepasado ya los límites de la aplicación de la ley? Agentes como estos solo consiguen que todos en el pueblo se sientan menos seguros. Este ninja no tenía ningún estatus ni poder especial, pero se atrevió a quejarse en persona solo porque él también llevaba el apellido Sarutobi. Era un miembro más joven del clan del Hokage. Hiruzen frunció el ceño. ¿Cuál es el estado de la víctima que fue arrastrada? El ninja negoció con la cabeza. Vine corriendo en cuanto vi lo prepotentes que eran los Uchiha. No me detuve a comprobar cómo estaba. Pero, si le amputan una pierna y no recibe tratamiento de inmediato, puede que no sobreviva más de unos minutos. Hiruzen frunció aún más el ceño. Un pensamiento le asaltó. ¿Qué Uchiha estaba presente? El ninja vaciló. Uchiha Chizumi, y una joven Uchiha que no conozco. ¿Chizumi? La tensión de Hiruzen disminuyó. Antes de que su desconcertado subordinado pudiera volver a hablar, Hiruzen juntó las manos a la espalda y dijo en voz baja. Si fue Chizumi, debe haber tenido sus razones. Pero, Okage-sama. Hiruzen lo interrumpió. Viniste corriendo porque temes que las acciones de Chizumi perjudiquen tu negocio de baños públicos, ¿verdad? Regresa. Esto es asunto de la policía. Confío en que Chizumi me dará una explicación pronto. Siempre ha sido poco convencional. Tras una breve pausa, concluyó. Los métodos de Chizumi son, sin duda, extremos, pero en todos estos años nunca ha cruzado una línea fundamental. Entendido, Okage-sama. El joven Sarutobi, tras ver rechazada su queja, se marchó frustrado. Chizumi. Hiruzen se acercó a la cama y miró por la ventana. ¿Amas más la voluntad de fuego o la justicia absoluta de la que hablas? Siempre he sentido que tú e Itachi sois iguales. Uchiha que amáis profundamente esta aldea, murmuró para sí mismo. Al mismo tiempo, en una casa apartada con un solo patio en Konoha, Izumi jadeó suavemente y soltó el cadáver cuya piel había quedado en carne viva de tanto arrastrarlo. Ella quería dejar el cuerpo del hombre bajito donde yacía, pero sin órdenes directas temía enfadar a su superior, así que siguió murmurando lo siento en su corazón mientras se obligaba a arrastrar el cadáver tras Uchiha Chizumi. Cuando finalmente llegaron a la casa del hombre bajito, ella todavía no se atrevía a mirar hacia atrás para ver el estado del cuerpo, sin duda horrendo. ¿Sientes lástima por él? Chizumi la caló enseguida. Hay alguien en peor situación en ese pozo. Miró un pozo seco sellado con una losa de hormigón y ordenó en voz baja. Saquen el cuerpo del niño del pozo. Izumi se puso rígida. Ese sí, senpai. Mientras corría hacia allí, un hedor penetrante la invadió. Olor a cadáver. Se armó de valor, apartó la losa y el olor se extendió, irritándole los ojos. Apretando los dientes, saltó y usó chakra para aferrarse a la pared y así evitar pisar el cadáver. A la luz del sol, vio una colcha enrollada en el fondo. Había algo dentro. Pronto salió, cargando el bulto maloliente, y lo dejó con cuidado en el suelo. Si necesitas vomitar, hazlo, dijo Chizumi. Ni siquiera los asesinos más duros pueden resistir el primer olor a cadáver. El rostro de Izumi estaba pálido. Negó con la cabeza, reacia a ser grosera ante un niño tan indefenso, aunque el niño ya estuviera muerto. Chizumi se puso en cuclillas y desenvolvió la colcha. Las pupilas de Izumi temblaron. Se dio la vuelta y vomitó, vaciando su desayuno. Mírala, ordenó Chizumi. No apartes la mirada.
Limpiándose la boca, Izumi clavó su mirada temblorosa en el pequeño cadáver. En cuclillas, Chizumi recitó. Más de una docena de lesiones por golpes contundentes. Fracturas repetidas en brazos y piernas. Múltiples zonas destrozadas. Sangre en la nariz, los oídos y la boca. Órganos internos probablemente gravemente dañados. Se puso de pie. A causa de la muerte. Marcas de ligadura en el cuello. Sufrió terriblemente. Fue torturada durante al menos una hora antes de morir. Izumi susurró, sorprendida. Una hora, si hubiera pedido ayuda a gritos, alguien habría venido, los vecinos. Chizumi respondió simplemente. Quien la lastimó fue su propio padre. Para ella, probablemente era la persona a la que más amaba. Izumi se quedó paralizada. Uchiha Izumi. Ah, aquí. Se puso firme de golpe. Mirándola fijamente a los ojos, Chizumi preguntó. ¿Sigues pensando que ese hombre era lamentable? Izumi se mordió el labio, con la cabeza agacha. Senpai, me equivoqué. Chizumi dijo. La tarea de la policía Uchiha es erradicar por completo este tipo de maldad. Solo aplicando nuestra justicia de manera absoluta y exhaustiva podremos aplastar la repugnante corrupción del mundo ninja. Traigan ambos cadáveres de vuelta al cuartel general. Su desempeño de hoy no estuvo a la altura, pero no lo suficiente como para que quiera matarlos. Mañana, nos vemos en Ichiraku Ramen. Izumi se estremeció. Sí, senpai. Uchiha Chizumi no acompañó a Izumi de regreso al complejo de la policía Uchiha. En cambio, se dirigió hacia la misma sede del poder de Konoha, la torre del Hokage. Tras llegar a la torre, Chizumi, que conocía claramente el lugar, se dirigió directamente al despacho del Hokage. Llamó suavemente a la puerta. Entonces una voz desde dentro dijo, «Adelante». Chizumi empujó la puerta y entró. Sus movimientos eran tan ensayados que era obvio que lo hacía a menudo. «Chizumi, Hiruzen saltó y alzó la vista y vio a un joven de cabello negro cuyo aspecto era excepcional incluso para los estándares Uchiha. Dejando a un lado el documento que tenía en las manos, suspiró. He perdido la cuenta de cuántas veces te lo he recordado. A veces no tienes que aferrarte a métodos de mano dura. Las fuerzas del orden deben ser firmes, sí, pero también deben ser cálidas. La Segunda Guerra Mundial Ninja terminó hace años, y ahora no nos encontramos en ninguna situación de emergencia especial. Todos anhelamos un futuro mejor. Los Uchiha podrían relajarse un poco su represión. Dio una charla con paciencia y luego preguntó por iniciativa propia. ¿Qué ha provocado tanto revuelo esta vez? Hiruzen no mencionó las quejas presentadas contra Chizumi. Sabía que, aunque lo hiciera, a Chizumi no le importaría. Había visto crecer a ese niño con sus propios ojos. Una vez que notó lo diferente que era Chizumi de los demás Uchiha, se reunió con él con frecuencia. Creía comprender muy bien a Chizumi. Sin embargo, por alguna razón, Hiruzen seguía sintiendo que la mirada que le dirigía al joven era, un poco extraña. Probablemente sea solo mi imaginación, ¿verdad? Chizumi apartó su mirada significativa del cuadrado rojo que flotaba sobre la cabeza de Hiruzen, miró fijamente a los ojos del Hokage y dijo. El civil de Konoha, Akiyama Hir, hace 2 días, tras perder en el juego, se emborrachó, agredió a su propio hijo de 4 años y el niño murió. El cuerpo de la víctima está siendo trasladado a la policía en este preciso momento. Hiruzen frunció el ceño con fuerza. Un caso de asesinato. Ni siquiera cuestionó la veracidad de la declaración de Chizumi. Tras exhalar, Hiruzen habló con paciencia. Chizumi, la próxima vez que te encuentres con algo así, deberías dejar que los instrumentos legales del país del fuego sean el arma que castigue al criminal. Tu costumbre de imponer castigos severos por tu cuenta ha generado mucho descontento. A veces, incluso yo, el Hokage de Konoha, tengo problemas para llamar esas voces. Con expresión impasible, Chizumi respondió. Las leyes indulgentes solo ayudan y fomentan el mal. La justicia absoluta es la única manera de erradicar a todos los demonios y monstruos. Hiruzen se quedó sin palabras por un instante. Esbozó una sonrisa irónica. Él mismo había olvidado cuántas veces se habían repetido escenas como esta. Que Chizumi le contesta de mala manera. Hokage-sama. Justo antes de darse cuenta de la vuelta para marcharse, Chizumi añadió. Hay una cosa más en la que te equivocaste. Mi forma de hacer cumplir la ley siempre ha estado impregnada de calidez, una calidez tan ferviente como la lava de un volcán. Con eso, se marchó sin siquiera tomarse el tiempo de despedirse. Hiruzen. ¿Caliente como la lava? ¿Eso no significa que quien la toque morirá? Ah, cierto. Hiruzen recordó de repente que había algo aún más importante que quería preguntarle a Chizumi. Quería saber la opinión de Chizumi sobre el creciente espíritu rebelde del clan. Olvídalo.
Hiruzen presentía que no pasaría mucho tiempo antes de que Chizumi volviera a aparecer en la oficina por la misma razón. Al salir de la Torre Hokage, Chizumi hizo una parada en la comisaría de policía Uchiha. Izumi no estaba por ninguna parte. De repente, una voz curiosa llamó desde un lado. Chizumi, esa nueva recluta a la que estás entrenando, la que se llama Uchiha Izumi, ¿sigue viva? Entre los Uchiha, la chica Izumi era bastante conocida. La única Uchiha mestiza, prácticamente una especie rara. Chizumi echó un vistazo y vio que quien hablaba era otro miembro de la policía. El rostro le resultaba familiar, pero no recordaba el nombre. Vivo. Respondió concisamente. Esas dos sílabas parecieron sorprender a todos. Muchos oficiales cercanos miraron con asombro. A su alrededor, comenzaron a extenderse los murmullos. Oye, ¿en serio? Recuerdo que Chizumi había entrenado a 2 reclutas antes. Un pobre infeliz desobedeció órdenes el primer día y murió. Del otro, según los rumores, el estrés del primer día despertó su Sharingan, pero acabó con una grave enfermedad mental. Evidentemente, ese orador no comprendía con precisión la tristemente célebre inestabilidad hereditaria de los Uchiha. Vaya, esto es raro. ¿Podría ese gen mestizo ser realmente duro? Solo ha vivido hasta hoy. Quizás mañana esté muerta. Ahora que lo pienso, Chizumi una vez mató a un miembro de su clan. ¿Por qué el jefe del clan permitió que semejante vileza quedara impune? Incluso dejó que el tipo siguiera trabajando como ninja de la policía. Oí que el miembro del clan al que mató había cometido algo indescriptible. El jefe del clan mantuvo los detalles en secreto. Probablemente solo él y Chizumi saben lo que realmente sucedió. Va, un perdedor inútil. Muerto es muerto. ¿Para qué molestarse en discutirlo? Punto. Todos esos rumores susurrados no provocaron ninguna emoción en Chizumi. Simplemente lanzó una rápida mirada a sus compañeros de trabajo, dejando que su vista se posara por un instante en los rectángulos blancos que flotaban sobre sus cabezas. Uchiha Kaede dentro de 9 días, durante la captura de un ladrón, se embolsará discretamente los bienes robados y presentará una denuncia falsa. Nivel de pecado. Nombre blanco. Uchiha Ren dentro de 3 días, comenzará una relación ilícita con el esposo de su colega Uchiha Momoba. Clasificación de pecado. Nombre blanco. Uchiha Natsuki dentro de medio mes. Para Chizumi, entre toda la fuerza policial, e incluso entre todos los shinobi de Konoha, solo una minoría muy pequeña carecía de un nombre blanco o un nombre rojo sobre sus cabezas. Son muy pocos, quizás poco más del 30% de los ninjas de la aldea. Pero la justicia absoluta no era una justicia ciega, ni un ideal patológico de masacrar a todos los ninjas del mundo. Aún sabiendo que alguien podría caer algún día en el mal, Chizumi no fue tan insensata como para acabar con una vida cuando aún estaba en la cuna. La experiencia le había enseñado que las malas acciones futuras no son absolutas. Pueden cambiar cuando intervienen ciertos acontecimientos. ¿Cómo adquirió una experiencia tan extraña? Bueno, la gente tropieza a medida que crece. Aunque Chizumi no sintió ninguna conmoción en su interior, su mirada anterior hizo que los susurros se desvanecieran en silencio. Uno a uno, los oficiales guardaron silencio, con rostros que reflejaban una leve inquietud. No sabían decir por qué, pero sentían como si les clavaran alfileres en la espalda, como si algo los estuviera observando. Kichizumi-senpai. La voz entrecortada y exhausta de una niña se oyó desde lejos. He traído el cadáver de vuelta. Uchiha Izumi cargó ella sola con los cadáveres del criminal y de la víctima. Durante todo el trayecto, muchísimas personas la miraron con extrañeza, lo que la avergonzó tanto que mantuvo la cabeza baja todo el tiempo. Por suerte, nadie la confundió con la asesina. Quizás el uniforme de la policía Uchiha que llevaba puesto disuadió las sospechas y los problemas. Tras reunir el valor necesario y finalmente regresar apresuradamente al cuartel general de la policía Uchiha. Y después de volver a ver finalmente a Chizumi-senpai. Los nervios de Izumi, que estaban muy tensos, finalmente se relajaron un poco. Pero, pronto se dio cuenta de que los ojos de muchos oficiales superiores de la policía Uchiha estaban ahora fijos en ella. Izumi ya había experimentado esa sensación de ser observada como si fuera un animal exótico, y eso inevitablemente la puso tensa de nuevo. Dejen los cuerpos aquí. Ellos se encargarán de ellos. Ahora vengan conmigo a ver al jefe del clan. La voz fría de Chizumi-senpai llegó a los oídos de Izumi, pero inesperadamente la tranquilizó, dándole una sensación de seguridad. Gran parte de su inexplicable ansiedad se desvaneció. Sentía como si por fin tuviera un pilar en el que apoyarse. Sí, senpai. Izumi respondió apresuradamente.
Sin mirar atrás, Uchiha Chizumi entró en el edificio principal y le preguntó a la chica de pelo largo que estaba detrás de él. Como miembro de la policía Uchiha, ¿qué debe hacer si un sospechoso civil se resiste al arresto durante una operación? Es él. ¿Poner a prueba mis conocimientos teóricos? Izumi recuperó algo de confianza. Para ingresar en la policía, dedicó un mes entero a memorizar cada palabra del manual de conducta. Después de todo, había aprobado el examen escrito. De hecho, con una puntuación perfecta. Ella lo recordaba claramente. Cuando un civil se resiste al arresto, el agente debe aplicar la fuerza adecuada a la situación. En resumen, sujeción suave si la resistencia es leve. Violencia limitada si la resistencia es excesiva. En el peor de los casos, dejar al sospechoso en el suelo. Después de todo, el sospechoso es una persona común y corriente. No es un shinobi peligroso. Primero intenta controlarlos usando métodos suaves. Izumi comenzó a recitar la respuesta del libro de texto. A mitad de camino, quedó paralizada. Recordó cómo Chizumi-senpai había lidiado con el hombre bajito que intentó escaparse ese mismo día, algo totalmente distinto a lo que indicaba el manual. Tragándose las palabras, cambió de estrategia tímidamente. Tal vez, utilizar métodos un poco más severos. En ese preciso instante, Chizumi se detuvo. Habían llegado a la oficina de Uchiha Fugaku. Chizumi dijo con frialdad. Novato, espero que hayas dado esa respuesta porque lo decías en serio, no para halagarme. Recuerda, la justicia absoluta proviene de la aplicación absoluta de la ley. El grado de fuerza cambia con el tiempo. En estos tiempos, el mundo ninja está más plagado de maldad que nunca. En tiempos caóticos debemos atacar con dureza. Incluso contra los machos más pequeños, no mostramos piedad. Entonces, dije lo correcto. Aunque no era la respuesta estándar del manual, aún, Izumi consideraba que la opinión de Chizumi-senpai era extrema. En su mente, la era del caos había terminado hacía mucho tiempo. La tercera gran guerra ninja era historia, y el incidente del 9 colas había ocurrido hacía varios años. Sí, todavía había escaramuzas menores, pero difícilmente una época de agitación, ¿verdad? Al menos dentro del clan Uchiha, todos prosperaban. La vida seguía mejorando. Quizás Chizumi-senpai era demasiado pesimista. Por supuesto, jamás se atrevería a expresar ese pensamiento en voz alta. Toc, toc, toc. Los golpes interrumpieron su ensimismamiento. Cuando el firme entra de Fugaku sonó en el interior, Chizumi condujo a la chica, algo nerviosa, a través de la puerta. Chizumi. Y. Uchiha Izumi. Fugaku pareció momentáneamente sorprendido. Explícamelo tú, dijo Chizumi con indiferencia, dejándose caer en una silla, cruzando las piernas y frotando distraídamente el reposabrazos, que estaba casi pulido hasta quedar liso. ¿Ah? Solo cuando la mirada de Fugaku se posó en ella, Izumi se dio cuenta de que Chizumi le había estado hablando. El jefe del clan parecía acostumbrado a la falta de saludo formal de Chizumi. Quizás tenían algún pasado en común. Un pensamiento fugaz, e Izumi se apresuró a informar. Fugaku-sama, hoy Chizumi-senpai y yo. Entonces, ella relató con detalle los acontecimientos del día. Las cejas de Fugaku se fruncieron cada vez más, con una expresión casi idéntica a la del tercer Hokage. Chizumi, estás yendo demasiado lejos, suspiró Fugaku. Su rostro se tornó serio. Precisamente acciones como esta hacen que la aldea desconfíe de los Uchiha. Sé que buscas justicia, tu propia visión de ella, pero la justicia a veces requiere oportunidad y moderación. Debes comprender que el pueblo se ha ido alejando cada vez más de nosotros. Ya nos hemos visto obligados a trasladarnos a las afueras. No tenemos más espacio para retirarnos. Tenemos que tomar medidas para salvar un poco nuestra reputación. Pero si sigues así. Al mirar al joven Junin que tenía delante, Fugaku sintió que le venía un dolor de cabeza. Chizumi era innegablemente talentosa. Poseía un Sharingan de 3 Tomoe desde temprana edad, una técnica de liberación de lava inusual y era la única shinobi del clan con 2 Gekko y Genkai. Quizás algún día despierte el legendario Manjeki Sharingan, convirtiéndose en otro pilar del clan. Todavía. Los ideales de este excepcional Uchiha chocaban por completo con los suyos, o mejor dicho, con los de todo el clan. Ya fueran los halcones que impulsaban la rebelión o las palomas que buscaban la negociación, ninguna de las partes coincidía con Chizumi. Para Chizumi, la justicia no residía en los Uchiha, sino en los principios y la justicia que albergaba en su propio corazón. Era un individuo aislado, de ahí su soledad. Chizumi alzó la vista hacia el famoso Fugaku, apodado Ojo Maligno. Así que quieres que me contenga, que haga concesiones mientras hago justicia, para aliviar las tensiones con el pueblo. ¿Es eso?
No hace falta decirlo tan directamente, dijo Fugaku, pero asintió tácitamente. Mi forma de ser no va a cambiar. En lugar de sermonearme, controla mejor a ese hijo tuyo tan insoportable. Haz que vea a un terapeuta. Creo que es necesario. Dicho esto, Chizumi se levantó para marcharse. El rostro de Fugaku se puso rígido. Menospreciar al hijo de un hombre delante de él. Ni siquiera Uchiha Fugaku pudo evitar un arrebato de ira. Pero, no era la primera vez. Por razones desconocidas, Chizumi simplemente detestaba a Itachi. Incluso había atacado al chico en una ocasión. Si Shisui no hubiera intervenido, Itachi podría haber resultado gravemente herido. Fugaku observó la espalda de Chizumi mientras se alejaba con una expresión sombría. Izumi, completamente desconcertada, miró a izquierda y derecha. Podía sentir la tensión en la habitación, percibir la furia contenida de Fugaku e incluso notó que apretaba el puño con discreción. Todavía no tenía ni idea de por qué Chizumi-senpai sentía tanta aversión por el hijo del jefe del clan. ¿Eh? Espera un segundo. Los hijos del jefe del clan son Itachi y Sasuke, ¿verdad? La mente de Izumi quedó en blanco. Parece que ha elegido un examinador verdaderamente formidable. Su futuro parecía incierto. Fugaku respiró hondo, reprimió la irritación en su pecho y miró a Izumi, que estaba visiblemente nervioso en la oficina. Uchiha Izumi. Aquí. Fugaku casi se sobresaltó ante la ruidosa respuesta de la chica. Con apariencia seria, le recordé. No hay necesidad de gritar. Un rubor visible cubrió el rostro avergonzado de Izumi. Ese hábito se debía enteramente al entrenamiento de Chizumi-senpai. Cada vez que oía que alguien la llamaba por su nombre, ahora gritaba instintivamente aquí. A todo volumen, aterrorizada de que llegar un instante tarde lo enfadara. Ni yo mismo sé por qué Chizumi tiene tantos problemas con Itachi. Quizás simplemente sus personalidades chocan. Fugaku reflexionó en voz alta. No dejes que lo que dijo Chizumi te afecte. Sé que eres uno de los pocos amigos que le quedan a Itachi, y ahora mismo necesita mucho a alguien a su lado. Porque, su mejor amigo ya lo ha abandonado. Izumi entendió perfectamente a qué se refería Fugaku con el mejor amigo de Itachi. Itachi le había mencionado al chico con frecuencia. Siempre que se mencionaba el nombre de Uchiha Shisui, el normalmente reservado Itachi se volvía inusualmente hablador. Uchiha Izumi. Aquí. Fugaku. Izumi. Avergonzada, Izumi se retorció las manos, hizo una reverencia y se disculpó. Lo siento muchísimo. Aclarándose la garganta, Fugaku dijo amablemente. Si cree que Uchiha Chizumi no es un examinador adecuado, puedo mover algunos hilos y encontrar a otra persona para usted. Le preocupaba sinceramente que la chica pudiera ser arruinada por Chizumi. Por supuesto, con arruinada se refería a que su vida podría estar en peligro. Chizumi tenía un historial problemático. Antes había dicho que Izumi era uno de los pocos amigos de Itachi, pero eso era mentira. Desde la muerte de Shisui, Izumi era el único amigo de Itachi. Por muy duro que hubiera sido con su propio hijo, tan duro que casi rompió su vínculo, Fugaku seguía considerándose un padre, y un padre debía velar por la situación de su hijo. Izumi hizo una pausa. Cambien de examinadores, vaciló. La presión sobre Chizumi-senpai era realmente enorme. Un paso en falso y la regañarían severamente. Pero, mordiéndose el labio, alzó la cabeza con determinación. Fugaku-sama, me uní a la policía para convertirme en una oficial cualificada. Chizumi-senpai puede ser estricto, pero creo que me entrenará para ser un excelente agente de la ley. Es solo mi primer día con él, pero ya he aprendido muchísimo. Quizás solo necesitamos tiempo para adaptarnos. Izumi jamás había conocido a nadie tan comprometido con la justicia como Uchiha Chizumi, aunque sus métodos eran extremos, o aunque claramente malinterpretara a Itachi. Pero ella estaba segura. Él era un buen hombre. Ya veo, Fugaku suspiró. Había insinuado todo lo que pudo, pero ella seguía insistiendo en seguir a Chizumi. No había nada más que pudiera hacer, salvo recordarle. Recuerda, no desobedezcas sus órdenes. Trátalo como a tu superior. Sí, Fugaku-sama. Al día siguiente, con leves ojeras, Izumi se levantó a duras penas de la cama. Había dormido fatal, atormentada por pesadillas del asesino, del niño muerto y de Chizumi regañándola durante todo el día. Se preguntaba cómo la policía había gestionado los cadáveres y lo devastada que debía estar la madre del niño. Marido muerto, hijo muerto, asesinado por su propio marido. Una tragedia mayúscula. Frotándose los ojos, apartó esos pensamientos, se volvió a poner la camisa de dormir sobre el hombro y echó un vistazo al reloj. Se despertó sobresaltada, casi ahogándose del pánico. ¡Oh, no! Son las 9. He terminado.
Olvidé poner la alarma, y pedirle a mamá que me despertara. Sin tiempo para cambiarse de uniforme, sin tiempo para desayunar. Descalza, salió corriendo por la puerta, con su pálido rostro desprovisto de todo color. Y allí, afuera, estaba su madre, Uchiha Asuki, charlando nada menos que con Uchiha Chizumi-senpai. La mirada de Chizumi se deslizó hacia ella. Un pensamiento ridículo cruzó por la mente de Izumi. ¿Acaso el suicidio proporcionaría una muerte más limpia? Ah, Izumi, ¿estás despierta? Asuki, que había criado a su hija sola, esbozó una sonrisa de disculpa. Chizumi-sama vino a buscarte. Estaba a punto de despertarte, pero dijo, que quería ver cuánto tiempo dormías. Izumi se quedó aturdida, convencida de que su fin estaba cerca. Debería haber escuchado a aquella kunoichi mayor y haber escrito un testamento con antelación. Le habría venido muy bien ahora. Ese senpai, su voz tembló. Chizumi miró a la chica aterrorizada, que había perdido todo su brillo. Sin expresión alguna, dijo, vístete. Llegas 2 horas tarde. 4 horas extras esta noche. Y todos tus fines de semana de este mes, sin días libres. Ese sí, ¿eh? ¿Qué? Izumi se quedó mirando, sin palabras. Este era el hombre del que otros oficiales susurraban que era un demonio que no dudaría en matar a los aprendices. Por un instante se preguntó si aún estaba soñando. Pensaste que te mataría, ¿verdad? Ella no podía ocultarle ni un solo pensamiento. El día que traiciones la justicia, dijo Chizumi con indiferencia, te mataré sin dudarlo. Tienes 30 segundos. Si para entonces no estás frente a mí, suspenderás la evaluación. Vuelve a la cama y duerme hasta mañana. Izumi se incorporó de golpe. Sí, senpai. Cerró la puerta de golpe y salió corriendo mientras se desvestía. Un estruendo resonó en el interior. A los 29 segundos, una ventana del segundo piso se abrió de golpe. Izumi saltó y aterrizó justo delante de Chizumi. Jadeando, su uniforme estaba torcido, como si se lo hubieran puesto al azar. Permaneció dócil a su lado, con la cabeza agacha, en silencio. Chizumi-sama, comenzó Asuki con nerviosismo, Izumi es una niña especial. Su personalidad difiere de la de los demás Uchiha. Si le causa problemas, por favor. Chizumi la interrumpió. Lo único que me importa es que haga su trabajo. Vámonos. Izumi se aferró al dobladillo de su abrigo y la siguió obedientemente. Solo entonces se percató del paquete que Chizumi llevaba en la mano. Comida para llevar de Ichiraku Ramen. Yo no desperdicia comida, dijo, arrojándola. Izumi se apresuró a atraparla. Recordó que Chizumi le había dicho que se encontrarían en Ichiraku esa mañana. La vergüenza la invadió. Le ardían los ojos. Lo siento, senpai, su voz se quebró. Novato, de lo que deberías disculparte es de que tu tardanza hizo que la justicia llegara tarde. Izumi se aferró al ramen, con la cabeza agacha. Lo lamento. Uchiha Chizumi caminaba por la calle principal de Konoha. Detrás de él iba una chica que llevaba una caja de ramen para llevar, con palillos en la mano, sorbiendo ruidosamente los fideos ahora coagulados mientras caminaba. La mayoría de los transeúntes se tensaron en el momento en que vieron a Uchiha Chizumi. Los padres apartaron bruscamente a los niños que estaban jugando de forma violenta, regañándolos para que se comportaran. Evidentemente, estas personas habían oído hablar del temible nombre de Uchiha Chizumi. Quizás sus familiares o amigos se habían enemistado con él en alguna ocasión, acabando ya sea como cadáveres bajo su espada o como reclusos en la prisión de Konoha. Disculpe, señor. Chizumi se detuvo. Un aldeano de Konoha había corrido hacia él y le había bloqueado el paso. El hombre extendiendo una caja con ambas manos, con la cabeza gacha y la voz apresurada. Gracias por atrapar a los hombres que mataron a mi prometida hace 3 meses. Estaba desesperado y no había encontrado la oportunidad de agradecerles. Por favor acepten esta muestra de gratitud. Uchiha Chizumi nunca se molestó en recordar el nombre de cada Uchiha, ni tampoco llevó la cuenta de aquellos que habían muerto a manos de su espada. Pero recordaba con dolorosa claridad a las víctimas perjudicadas por el mal. El hombre afligido que tenía delante era un genin civil llamado Takigawa Osamu, de 25 años. Hace 3 meses, la prometida de Osamu fue agredida y asesinada por unos borrachos. Chizumi había dado con los 3 culpables. Yo no los arresté, dijo Chizumi en voz baja. Los maté a todos. El hombre bajó la cabeza. Precisamente por eso estoy aún más agradecido. Por favor, debes aceptar mi regalo. Chizumi negó con la cabeza, rodeó al hombre afligido y, una vez que pasó junto a él, añadió. Lamento que este mundo, plagado de heridas y corrompido por el mal, te haya decepcionado. Si ya lo tienes decidido, no me des ese regalo a mí. Dáselo a alguien que realmente lo necesita.
Tras una pausa, añadió, con expresión inmutable. Si aún dudas, valora tu vida. Te demostraré que este mundo puede mejorar. En algún momento, la niña dejó de sorber. Por las palabras de Chizumi-senpai, adivinó lo que el hombre pretendía. Lo miró fijamente, con los ojos muy abiertos y los ojos llenos de lágrimas. El hombre murmuró una y otra vez. Gracias, gracias. Izumi vio cómo su figura tambaleante se desvanecía, queriendo hablar pero incapaz de hacerlo. Senpai, él, no va a. Se aventuró a preguntar. No es el primero, respondió Chizumi. Cuando veas esto lo suficiente, no te insensibilices. En el momento en que te insensibilices, tu justicia comenzará a corromperse, y la justicia corrompida es una traición a la justicia misma. Izumi estaba a punto de responder cuando algo le golpeó de repente la cabeza. Fuese lo que fuese, debía pesar al menos una docena de kilos. Ella gritó, doblando el cuello por el impacto. Una voz extraña y ligeramente afectada sonó desde lo alto de su cabeza. Chizumi-sama, tenemos un problema. Mis hijos encontraron un cadáver enterrado a las afueras del pueblo. A juzgar por la tierra, probablemente estuvo allí escondido anoche. Izumi se quedó paralizada. La extraña voz continuó. La mayoría de los rastros en la escena del crimen fueron borrados. Alguien incluso manipuló pruebas falsas. Quienquiera que haya enterrado el cuerpo es claramente un profesional. Casi con toda seguridad, un ninja. En ese instante, una mancha naranja saltó de su cabeza y aterrizó con gracia en el suelo. ¿Un gato? Parpadeó. Un gato ninja. Era un gato ninja naranja, tan gordo que parecía una baqueta gigante. No me extraña que fuera tan pesado. ¿Podría ser esta la bestia invocada de Chizumi-senpai? Abre el camino, le dijo Chizumi al gato, y luego le dijo a Izumi. Nobata, sígueme. Sas. Sas. El gato ninja y Chizumi se desvanecieron en imágenes residuales, dejando solo dos siluetas que se alejaban. Sobresaltada, Izumi arrojó su ramen al cubo de basura más cercano y salió corriendo tras ellos. Corrió a toda velocidad, sin perder de vista la espalda de su senpai. O el gato estaba demasiado gordo para correr, o Chizumi-senpai se estaba conteniendo a propósito para que ella no se quedara atrás. Después de todo, él era un Junin de Konoha. Si un Junin corría a toda velocidad, ¿cómo podía un genin seguirle el ritmo? Poco después llegó a las afueras, se adentró en un denso bosque y encontró a Chizumi y al gato naranja esperándola más adelante. Jadeo, se secó el sudor, ligeramente sin aliento. Chizumi-sama, ¿este es tu nuevo ayudante? Preguntó el gato mientras se lamía la pata. Los dos últimos no duraron ni un día entero. Me pregunto cuánto durará este. Izumi intervino tímidamente. Hoy es mi segundo día como alumna de Chizumi-senpai. Miau. ¿En serio? El gato la miró sorprendido, levantó una pata, como si intentara hacer un gesto de aprobación con el pulgar. ¿Llegaste al segundo día? ¡Qué prometedora eres! Uchiha Izumi. Aquí. Ignorando al gato, Izumi se puso alerta de inmediato. Baja ahí y sube el cuerpo, ordenó Chizumi. Sí, senpai. Corrió hacia él y vio un gran hoyo a sus pies, cuyo borde estaba marcado por diminutas marcas de garras, claramente excavadas por el gato. En el fondo yacía el cadáver de una mujer cubierto de barro. Tenía la frente hundida, la cara manchada de sangre seca, congelada en una expresión de terror atónito, como si aún no pudiera creer su destino en el momento de la muerte. Izumi saltó y sacó el cuerpo. Tras haberlo hecho una vez ayer, ahora se movía con más soltura. Víctima femenina, nombre desconocido, de entre 40 y 45 años, recitó. Muerta instantáneamente de un solo golpe contundente. Sin rastros adicionales. La evidencia fue limpiada deliberadamente. Muy hábil. Probablemente una ninja. Jujir, dijo Chizumi. Miau. Respondió el gato. Ve a la comisaría y busca gente para que se lleven el cuerpo. Luego a Izumi. Nobata, demos una vuelta por el pueblo. Sí, Chizumi-sama. Ese sí, senpai, ¿eh? Izumi tragó saliva, armándose de valor. Senpai, ¿no vamos a investigar? Recorrer el pueblo es la clave de la investigación, respondió Chizumi. Revisa tu equipo. Puede que tengamos que impartir justicia en cualquier momento. Izumi. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Más de una hora después, Izumi se dio cuenta de que cuando Chizumi-senpai había dicho vamos a echar un vistazo, se refería literalmente a simplemente pasear sin rumbo por Konoha. Ella nunca lo vio demostrar ninguna habilidad profesional para resolver crímenes. Tampoco buscó pruebas ni pistas. Ella sintió que ya lo había seguido dando una vuelta completa al pueblo. Incluso rodeó todo el complejo Uchiha y se quedó un rato dentro de la torre Hokage.
Durante todo ese tiempo, Izumi se movía aturdida, incapaz de comprender lo que él estaba haciendo o lo que ella misma debería estar haciendo. Justo cuando estaba a punto de hablar, se dio cuenta de que su senpai se había detenido. Por fin. Basta de deambular sin rumbo. Izumi estuvo a punto de romper a llorar de alivio. Senpai, este lugar es. Pero pronto sentí que algo andaba mal. Al mirar hacia adelante, se dio cuenta de que estaban frente al complejo del clan Gecko. Konoha alberga muchas familias ninja de distinto tamaño. Los Uchiha son uno de sus clanes más importantes. Por el contrario, el clan Gecko es una familia pequeña. Apenas una docena de shinobi, heredando el límite de linaje de liberación transparente. Este es el último lugar obvio que no hemos revisado, dijo Uchiha Chizumi con secuencia. Si el asesino no está aquí, solo quedan dos posibilidades. ¿Cuáles dos? Izumi se preguntó cómo el simple hecho de vagar podría identificar al culpable, y cuáles podrían ser esos dos lugares. Ambú. Raíz. La respuesta tajante de Chizumi la dejó sin palabras. ¿Eh? Uchiha Chizumi. Asesina a sangre fría. ¿Cómo te atreves a mostrar tu rostro aquí? Justo cuando Chizumi se dirigía hacia los terrenos de Gecko, un rugido furioso resonó a un lado. Se dieron la vuelta. Dos shinobi de Gecko, con la frente cubierta con protectores de Konoha y ataviados con chalecos de Chunin, se acercaban apresuradamente. Se plantaron frente a Chizumi, con los ojos ardiendo de odio. Al percibir la tensión, Izumi preguntó: «Senpai, ¿tú y ellos?» Ella nunca terminó. Uno de los ninjas Gecko espetó: «Uchiha Chizumi. Aléjate. El clan Gecko no te da la bienvenida». La mano derecha de Chizumi había descansado sobre la empuñadura de su espada desde el principio. Su mirada indiferente los recorrió. La policía de Konoha está investigando. Personas no esenciales. Apártense inmediatamente. Cualquiera que obstruya la justicia será eliminada. Su voz era tranquila, pero la intención asesina que surgió de repente hizo que a Izumi se le erizara el vello. Ella vio que su pulgar ya presionaba contra la guarda. Una pequeña franja de hoja plateada brillante, de 1 centímetro, quedó expuesta. Los dos ninjas Gecko sintieron una presión aplastante. El sudor les perlaba la frente y apretaban los puños involuntariamente. Pero, en lugar de ceder, el odio en sus ojos no hizo más que intensificarse. Hace 2 años pasaron lo mismo. Exclamó uno de ellos, apretando los dientes. Dijiste que estabas investigando, irrumpiste en nuestro recinto, mataste a nuestro jefe de clan, Heiko Yichir-sama, y a 2 de nuestros tíos. Los ojos claros de Izumi se abrieron de par en par. Esa es su historia, una venganza de sangre, sin duda. Uchiha Chizumi, tú. No lo recuerdo, dijo Chizumi, desenvainando la espada mientras avanzaba con voz gélida. Nunca me molesto en recordar a quienes mato. Quienes obstaculizan la justicia no merecen un lugar en mi memoria. Su mirada se desvió entre los dos ninjas Gecko hacia una figura dentro del recinto. Gecko Seisui, anoche, enfurecido porque su madre favorecía a su hermano mayor, Gecko Ayate, discutió con ella, perdió el control, la golpeó hasta matarla y se deshizo del cuerpo en secreto antes del amanecer. Nivel de culpa. Nombre rojo. El marco carmesí que rodeaba al hombre resplandecía en la visión de Chizumi. Una de las razones por las que había desenvainado su espada. 3 segundos. Muévete o muere. Chizumi no aminoró la marcha. 3-2. Maldito. Eres un arrogante. ¿Acaso crees que el clan Gecko? Chizumi ya los había superado. Con un movimiento rápido, sacudió la sangre de su espada. 1. Sus ojos plácidos, como los de un juez del infierno, se clavaron en el aterrorizado Gecko Seisui que tenía delante. Detrás de él, 2 cuerpos cayeron al unísono. Novato, esta es tu segunda lección, dijo Chizumi al entrar en el recinto, dirigiéndose a Izumi, que ahora estaba atónito. Cualquiera que obstaculice la justicia es un lacayo del mal, un enemigo de la justicia. Si una advertencia no se atiende, matarás sin piedad. Izumi miró fijamente los 2 cadáveres sin cabeza, de los que aún brotaba sangre. Incluso le habían salpicado los zapatos gotas de color carmesí. Sus pupilas temblaron. Cuando levantó su rígida cabeza, vio a Chizumi Senpai sosteniendo la espada manchada de sangre, sacudiendo con indiferencia las gotas mientras avanzaba hacia un joven miembro del clan Gecko. Izumi nunca supo en qué estaba pensando. Como si se viera obligada, dio un paso al frente, pisando el suelo mojado, atravesando un charco de sangre, dejando un rastro de huellas de color rojo oscuro, siguiendo a Uchiha Chizumi hasta el complejo de Gecko. Una voz en su mente le advertía constantemente: una vez que entres, no habrá vuelta atrás. No puedes aceptar la justicia absoluta de Chizumi. Sin embargo, ella seguía manteniéndole el ritmo. Y sacó un kunai.
sujetándolo con fuerza. En otra parte. Por fin me aprobaron medio día libre por Okage-sama. No he visto a mamá en medio mes. Es el momento perfecto para que ella, Seisui y yo le rindamos homenaje a papá. Heko Ayate, un Anbu que estaba directamente bajo las órdenes del tercer Hokage, llevaba ofrendas recién compradas hacia los terrenos del clan. Pero, al llegar a la puerta, se quedó paralizado. Las ofrendas se le resbalaron de las manos. A sus ojos. Muchos aldeanos de Konoha se agolpaban alrededor de la entrada, estirando el cuello para echar un vistazo al interior, pero con miedo de acercarse. En la puerta yacían 2 cadáveres sin cabeza. Junto a ellos, 2 cabezas cortadas. Sus expresiones seguían congeladas en la perplejidad. Ayate oyó vagamente a los aldeanos murmurar palabras como Uchiha y fuerza policial. Y entonces escuchó un nombre que hizo que sus alumnos se contrajeran. Uchiha Chizumi. El hombre. Quien mató a su padre. Heko Ayate aún recordaba con claridad que hacía 2 años, un prodigio del clan Uchiha llamado Uchiha Chizumi irrumpió solo en el complejo de Heko, vestido con el uniforme de la policía. Con voz fría anunció. La policía está llevando a cabo una investigación. Todas las personas ajenas al caso, manténganse alejadas. De lo contrario, se utilizará la fuerza letal. Heko Ayate nunca supo con exactitud cómo empezó el enfrentamiento. Lo que sí sabía era que había visto a su propio padre morir ante sus propios ojos. 2 tíos, miembros ancianos del clan, también fueron asesinados. Esa noche, un hedor asfixiante a azufre impregnaba el complejo de Heko. Magma hirviente fluía por el suelo. Los muros de los edificios fueron acuchillados y acribillados con kunai y shuriken. Ayate recordaba aún con mayor claridad cómo, posteriormente, todo el clan Heko presentó una petición al tercer Hokage, exigiendo sobre todo que Uchiha Chizumi fuera arrestada y encarcelada, que el demonio Uchiha fuera puesto en el cadalso. Todavía, por alguna razón, nunca se consiguió nada. Algunos ancianos del clan se escabulleron de la oficina del Hokage y nunca volvieron a hablar del asunto. Ya no buscaban explicaciones de los Uchiha, solo ordenaban a la generación más joven que mantuviera el odio en sus corazones, y no hacían nada más. Y ahora, esa misma Uchiha Chizumi, ha vuelto. No es bueno. Heko Ayate volvió a la realidad. Desenvainó su espada y corrió a casa, casi presa del pánico. Justo cuando llegaba a la puerta principal, un estruendoso estruendo sacudió el aire. En su campo de visión, su hermano menor, Heko Seisui, con el rostro contraído por la furia, desató un jutsu de elemento tierra, intentando matar a un chico y una chica Uchiha vestidos con uniformes de policía. También vio cómo la figura de su hermano se volvía transparente por un instante mientras blandía un kunai. Ayate no podía discernir si Seisui estaba utilizando la liberación de transparencia para atacar o para huir. Seisui. No lo hagas. Gritó apresuradamente, porque cualquiera de las 2 opciones significaba una muerte segura. Contra ese demonio Uchiha Chizumi, la única posibilidad de sobrevivir era soltar todas las armas y rendirse de inmediato. Dentro del recinto, Uchiha Chizumi agarró a Izumi por el cuello y la arrojó a un lado, para luego saltar ágilmente y esquivar una roca que se precipitaba hacia él. Un escalofriante color carmesí ya se extendía por sus ojos. El patrón Sharingan de 3 Tomoe emergía lentamente en sus pupilas. De repente, miró hacia la izquierda. No se veía a nadie, pero la tierra del suelo se ondulaba de forma extraña. ¿Comunicado de transparencia, Uchiha Chizumi lanzó varios shuriken y los arrojó instantáneamente hacia ese lugar. Las aspas rasgaron el aire con un silbido agudo, como si se hundieran en algo invisible. ¡Supruf! Se oyó un gruñido ahogado, y sangre fresca salpicó en el aire. Seisui. No corras. Gritó Heko Ayate mientras corría hacia la nube de sangre que volaba por el aire. Pero Heko Seisui, aún invisible pero impactado, se puso aún más frenético al ver llegar a su hermano. Esquivó a Ayate, soportó el dolor punzante en la espalda y salió corriendo en otra dirección. Nunca logró salir de los terrenos del clan. Una afilada espada ninja ya lo había atravesado por la espalda. Los ojos inyectados en sangre de Seisui se abrieron desmesuradamente. Abrió la boca, pero la hoja se retorció dentro de su pecho y fue retirada lentamente. Se tambaleó, apenas pudiendo mantenerse en pie, agarrándose el pecho mientras la sangre le empapaba la palma de la mano al instante. Su Kekkei Genkai de liberación de transparencia falló. Su maltrecha forma se hizo completamente visible. Seisui. El grito angustiado de su hermano se acercaba, pero la conciencia de Seisui se desvanecía rápidamente. Heko Seisui. El cadáver de tu madre ha sido encontrado. Tu crimen ha quedado al descubierto.
El tono gélido de Uchiha Chizumi hizo que el rostro de Seisui reflejara desesperación en su último momento. Hoy, en nombre de la justicia absoluta, usted es juzgado. Se presionó el pecho, dio unos pasos tambaleándose, se obligó a girar. Todo se estaba volviendo negro. Evidencia, evidencia. Borraste las marcas del cuerpo, sí, pero no sus recuerdos, dijo Chizumi, sacudiendo la sangre de su espada. La policía entregará el cadáver al clan Yamanaka. Ya conoces su arte secreto. La prueba que buscas, tal vez tus parientes la quemen y te la envíen después de tu muerte. Suponiendo que alguna vez perdonen tu matricidio. Seisui parecía completamente agotada. Se desplomó sin poder hacer nada. En el instante en que cayó, Hayate finalmente lo alcanzó, lo sujetó y le tapó la herida abierta con una mano, tratando de detener la hemorragia. Seisui. Espera, voy a buscar un médico nin. Bofetada. Hayate se quedó paralizado. Seisui le había apartado la mano de un manotazo. Se para fingiendo. Los labios de Seisui estaban pálidos como fantasmas. Sonrió débilmente con desdén. Si no te hubiera querido tanto, yo, no la habría matado. No es irónico. El padre que más te apreciaba murió a manos de Uchiha Chizumi. La madre que más te adoraba, murió a mis manos, G. Bajo la mirada atónita de Hayate, Seisui pronunció sus últimas palabras con voz ronca. Estaba tan celosa de ti. La luz abandonó los ojos de Seisui. Se quedaron en blanco. Dejó de respirar. Din. Has derrotado a un villano de nombre rojo. Tu chakra ha aumentado ligeramente. Enhorabuena. Has obtenido el Kekkei Genkai de liberación de transparencia. 2 años antes, Uchiha Chizumi había matado a 3 miembros del clan Gekko, pero estos solo habían utilizado 3 jutsu, no la técnica única de liberación de transparencia del clan. Hoy, tras ejecutar al criminal de nombre rojo Gekko Seisui, Chizumi añadió otro límite de linaje más, la liberación de transparencia, a su arsenal junto con el Sharingan y la liberación de lava. Chizumi Senpai. La voz incrédula de Izumi se alzó tras él. ¿Ese cadáver, era su madre? Evidentemente, había escuchado todo lo que se dijeron Chizumi y Seisui, y eso sacudió su visión del mundo. Se quedó medio aturdida. Chizumi respondió. Izumi murmuró con desconcierto. ¿Matar a tu propia madre solo por celos? Esto es. Esta es la maldad del mundo ninja. Uchiha Chizumi se quedó mirando el cuerpo, y luego a Gekko Hayate, que permanecía inmóvil como si su mente se hubiera bloqueado. Habló lentamente. Pensamientos retorcidos, guerras despiadadas, todo ello magnifica la maldad de cada persona sin límite alguno. El poder que poseen los ninjas les hace creer ingenuamente que pueden escapar de la justicia. Este mundo shinobi está enfermo. Necesita una limpieza. Seisui, madre. Gekko Hayate miró fijamente a su hermano menor, que ahora yacía inerte en sus brazos y no mostraba señales de vida. La conmoción por la muerte de su hermano, y por las últimas palabras que éste había pronunciado, dejó a Hayate aturdido, incapaz de pensar con claridad. Aturdido, levantó la vista y se encontró con la mirada de Uchiha Chizumi, que estaba guardando su espada en la vaina. 2 hileras de lágrimas de dolor ya habían rodado por las mejillas de Hayate. Probablemente el cuerpo de tu madre ya se lo hayan llevado los otros policías, dijo Chizumi secamente. Ahora la policía llamará a miembros del clan Yamanaka para una investigación conjunta. Si desea ver a su madre, espere a que termine la investigación. Tardará 1 o 2 días. Madre. Asesinado. Esas palabras convirtieron la burla moribunda de Gekko Seisui en realidad y apuñalaron el corazón de Hayate como cuchillas invisibles. Hace 2 años murió su padre, asesinado por Uchiha Chizumi. 2 años después, su madre había muerto, asesinada por el hermano menor de Hayate. Y ahora ese hermano también había muerto, de nuevo a manos de Chizumi. Dentro de todo el clan Gekko, de su linaje directo solo quedaba el propio Gekko Hayate. Hayate se sintió completamente desconcertado. Ni siquiera sabía si debía vengarse de Chizumi. Este Uchiha, como un demonio, había asesinado a su padre y a su hermano. Sin embargo, el hombre estaba defendiendo la justicia. Incluso podría decirse que Chizumi había vengado a la madre de Hayate. Y el matricidio era un crimen imperdonable. Chizumi-senpai, parece que está sufriendo mucho. Mentalmente, parece estar al borde del colapso, susurró Izumi, con preocupación reflejada en el rostro de la joven. ¿Estará bien? Uchiha Chizumi se dio la vuelta y se alejó. Déjalo en paz. Oh. Izumi se apresuró a seguirlo. La noticia de que Uchiha Chizumi había matado a 2 Chunin del clan Gekko, había conducido a sus subordinados al complejo del clan y había asesinado al segundo hijo del antiguo líder del clan, Gekko Seisui, se extendió por Konoha como la pólvora.
Cuando Hiruzen Sarutobi, con la pipa en la boca, oyó el informe, quedó tan impactado que se atragantó y tosió violentamente. Tras recuperar finalmente la compostura, bebió un sorbo de agua, calmó sus emociones y preguntó en voz baja al mensajero Ambu. ¿Cuál fue exactamente la causa? Justo cuando el Ambu comenzaba a hablar, alguien llamó a la puerta. Hiruzen adivinó de repente quién debía ser. Adelante. Efectivamente, Uchiha Chizumi, asesino de 3 shinobi, entró con audacia en el despacho del Hokage como si nada hubiera pasado, seguido por un joven y cauteloso asistente. La razón. El criminal Gekko Seisui se resistió al arresto, dijo Chizumi antes de que Hiruzen pudiera preguntar. Cualquiera que se atreva a resistirse al arresto no es un simple criminal. Se requiere un golpe decisivo, la ejecución en el acto, para disuadir a otros delincuentes. La expresión de Hiruzen se ensombreció ligeramente. Más de una vez Chizumi se había presentado ante él sin dirigirse primero a él como Hokage-sama, y más de una vez le había hablado con ese tono frío y tajante, como si el tercer Hokage fuera simplemente otro delincuente a los ojos del muchacho. Aquello inquietó instintivamente a Hiruzen. Aún así, se tranquilizó, y la severidad de su rostro se suavizó. Miró a Chizumi y preguntó. ¿El criminal? Uchiha Izumi, respondió Chizumi. Sí, senpai. Izumi respiró hondo, se había preparado mentalmente durante el camino, y dio un paso al frente para informar. Hokage-sama, esta mañana senpai y yo. Su relato fue claro y conciso. Cuando terminó, Hiruzen tenía el ceño profundamente fruncido. Gekko Seisui, exhaló profundamente. Una vez tuve a ese niño en mis brazos. Jamás imaginé que se volvería tan patológicamente celoso, tan retorcido como para dañar a su propia familia. Hiruzen lo creía. Aunque los métodos de Chizumi a menudo lo desconcertaban, estaba seguro de una cosa. Cuando se trataba de juzgar la justicia y el mal, Chizumi nunca se equivocaba. El chico era como un juez nato. Su precisión para descubrir la verdad de un caso era prácticamente del 100%. Años atrás, Hiruzen había sospechado que Chizumi usaba la justicia como excusa para matar, pero decenas de investigaciones no habían revelado nada irregular. Así que realmente existían personas con ese talento. El clan Uchiha produjo individuos verdaderamente extraordinarios. Aún así. Chizumi. Hiruzen golpeó el escritorio con el rostro severo. Un matricida que se resiste al arresto. Lo matas por la fuerza. No te culparé. Pero, ¿por qué mataste a 2 miembros inocentes del clan Gekko? Eran jóvenes. Uno de 21 años y otro de 26. Simplemente se interpusieron en tu camino y los mataste. ¿Acaso masacrar a inocentes sigue siendo justicia? Izumi percibió cómo la tensión en la oficina se volvía peligrosamente palpable. Chizumi sostuvo la mirada de Hiruzen. Les advertí con anticipación. Una vez que insistieron en obstaculizar a las fuerzas del orden, ya habían tomado su decisión. Lamentablemente, optaron por ponerse del lado del mal. Al bloquear la justicia y tolerar el crimen, dejaron de ser inocentes. Hizo una pausa y luego continuó. Ya sean ninjas de Gekko o usted mismo, Hokage-sama, con absoluta justicia eliminaré todo obstáculo. Sin piedad. Hiruzen miró fijamente a Chizumi durante un buen rato y luego suspiró. Chizumi, ¿cuánto tiempo llevan ocurriendo estos enfrentamientos, en los que tus ideales chocan con los míos? 5 años, respondió Chizumi. 5 años. Hiruzen se levantó con las manos entrelazadas a la espalda. Tras caminar unos pasos, volvió a preguntar. Debes percibir, como todos, las cosas que suceden en la aldea que nadie desea ver. El mundo shinobi puede estar libre de guerras a gran escala, pero dentro de Konoha las aguas nunca están en calma. Como Uchiha, seguramente eres sensible a este malestar. Así que permíteme preguntarte, ¿en tu opinión, la justicia está del lado de la mayoría de la aldea o de una minoría? ¿Y si un día, debido a su cargo, se ve obligado a hacer algo que viole la justicia, lo hará? A su lado, Izumi sintió que el aire se volvía tan denso que parecía que iba a solidificarse. La justicia está del lado de las personas de buen corazón, respondió Chizumi, ofreciendo una tercera opción. Mi postura es la justicia. Jamás la traicionaré ni violaré la justicia que llevo en mi corazón. Gente bondadosa, murmuró Hiruzen, y luego sonrió levemente. Chizumi, tu respuesta difiere un poco de la de Itachi, pero eso solo me convence más. Tú y ese chico sois realmente iguales. Ambos amáis profundamente esta aldea. Hokage-sama, insultar a la gente está mal, dijo Chizumi frunciendo el ceño, corrigiéndolo. Hiruzen.
Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, hasta que Uchiha Chizumi se marchó con esa chica Uchiha. Hiruzen Sarutobi siguió sin entender qué parte de sus palabras se había interpretado como un insulto. Introdujo un poco de tabaco en su pipa Kiseru, ensubió una cerilla y, mientras prendía el tabaco, dio una suave calada por la boquilla. Uf. Una tenue nube de humo envolvió su rostro curtido por el sol. Hiruzen murmuró: ahora podemos estar bastante seguros de que Chizumi no representará una amenaza para Konoha. ¿Satisfecho, Danzo? Apenas terminó de hablar, un supuesto guardaespaldas de Anbu salió de un rincón de la oficina. Tras apenas unos pasos, la figura comenzó a cambiar. Se transformó en un anciano envuelto en vendas, con un solo ojo visible y un aura oscura y siniestra. Este era el hombre que controlaba la raíz de Konoha, el maestro que acaparó todas las críticas en el mundo shinobi. Shimura Danzo. Uchiha Chizumi miró hacia aquí en cuanto entró, dijo Danzo, entrecerrando su único ojo hacia la puerta. Debí haberme visto de inmediato. La hostilidad y la indiferencia en esa mirada no se disimulaban en lo más mínimo. Luego miró a Hiruzen. Hiruzen, no puedes garantizar que Chizumi no haya dicho esas cosas a propósito precisamente porque sintió mi presencia. Sus métodos son tan extremos que son prácticamente malvados, típico de un Uchiha. Lo oíste tú mismo. Aunque el Hokage se interpusiera en su camino, seguiría blandiendo su espada. Un mocoso tan cruel por naturaleza no tiene cabida en Konoha. Hiruzen frunció el ceño. Danzo, sé perfectamente lo que estás tramando. No debes ponerle una mano encima a Uchiha Chizumi. Es uno de los Uchiha en los que he depositado mis esperanzas, igual que en Itachi. Su enfoque extremo es un tanto tosco, pero ha traído un nuevo soplo de justicia al pueblo, obligando a ciertas personas malintencionadas a controlarse. Hiruzen tocó el escritorio. La presencia de Chizumi tiene ventajas y desventajas para la aldea. Hasta ahora, las ventajas superan a las desventajas. HMPH. Danzo resopló con desdén. ¿Las ventajas superan a las desventajas? Eso es solo tu debilidad hablando. Solo dice eso porque los que murieron hoy eran del clan Luz de Luna. Si la víctima hubiera sido un Sarutobi, ¿seguirías con esa cara, Hiruzen? Hiruzen respondió tajantemente. Hablo por el bien público, no por sentimientos personales. Danzo admitió para sí mismo que el mono casi lo había hecho reír. Dejar que un Uchiha intrínsecamente malvado se pavonee por Konoha impartiendo su supuesta justicia absoluta es jugar con fuego. Algún día te arrepentirás, Hiruzen. Danzo lo miró fijamente. Hiruzen mantuvo su mirada. Danzo, nunca recuerdas cuál es tu posición. En Konoha yo soy el Hokage. Tú eres simplemente su sombra. Cuando digo que Chizumi es intocable, es intocable. No lo olvides. Root existe solo porque yo lo permito. Una sola orden mía y Root se disuelve para siempre. Los ojos de Hiruzen se entrecerraron. Como Hokage, mi autoridad es ilimitada. No querrías que te lo demostrara, ¿verdad? Los ojos de Danzo se salieron de sus órbitas. Maldito mono. HMPH. Al ver que seguir hablando era inútil, Danzo se marchó con el rostro ensombrecido por la furia contenida. Estallido. El fuerte portazo dejó claro lo difícil que le resultaba contener su ira. ¿Chizumi aún no ha regresado? En la sede de la policía Uchiha, Fugaku Uchiha miraba con tristeza 4 cadáveres. No, respondió un médico forense del cuerpo de policía. Fugaku exhaló un profundo suspiro. Ha atacado a otro clan shinobi de Konoha. Esto ahondará aún más la brecha entre los Uchiha y la aldea, acercándola a un punto sin retorno. Eso era lo que más le preocupaba. Para ser honesto, las acciones de Uchiha Chizumi fueron extremas, pero innegablemente correctas. Tan correctas que a Fugaku a menudo le costaba encontrarles fallos. Sin embargo, esa misma veracidad se convirtió en una maldición mortal para el ya precario clan Uchiha. Desde el incidente del 9 colas, el clan había estado bajo sospecha. Los clanes que en su día mantuvieron buenas relaciones con los Uchiha se habían enfriado con el paso de los años. Entre algunos civiles, el nombre Uchiha se estaba hundiendo rápidamente. Esa presión externa no hizo sino envalentonar a los sectores más intransigentes del interior, intensificando la presión sobre el liderazgo de Fugaku. Y hoy, otros miembros del clan Uchiha se habían reunido con él en privado, exigiéndole un plan detallado para dar un golpe de estado contra Konoha. Suspiró. Fugaku exhaló. Aparte de su hijo mayor, Itachi, y el difunto Shisui, ¿acaso no había ningún otro miembro del clan que no le causara dolores de cabeza? Viene Chizumi. En ese instante, un grito tembloroso, teñido de terror, rompió la calma de una calle de Konoha.
Un carterista, con la muñeca metida hasta el fondo del bolso de alguien, se sobresaltó, con el rostro pálido como la muerte. En un ataque de pánico, guardó la cartera en su sitio y, sin atreverse a buscar a Chizumi, se arrojó al suelo haciendo la reverencia más profunda, el dojesa. Me rindo. Me rindo. Confesaré todos mis crímenes a la policía. Por favor, no me maten. Gimió, empapado en sudor. Al final de la calle, dos aldeanos que se habían estado lanzando insultos mutuamente cambiaron instantáneamente sus palabras por sonrisas radiantes, abrazándose como si fueran grandes amigos. Otro aldeano que acababa de tirar basura la recogió apresuradamente y se la metió en el bolsillo. Tan intensa, Izumi finalmente comprendió cuán temible era la reputación de Chizumi-senpai en Konoha. En la academia, se había pasado todo el tiempo inmersa en los libros y nunca había prestado atención a las figuras famosas que había fuera de ella. Izumi pensó, si Chizumi-senpai paseara por el pueblo un par de veces al día, la tasa de criminalidad de Konoha podría bajar varios puntos porcentuales. Mocoso, detente ahí mismo. Otro grito airado rompió rápidamente el inquietante silencio. ¿Quién se atrevería a detenerme? Si me atrapan, estoy muerto. Un segundo grito respondió. El primero era la voz de un adulto, el segundo la de un niño. Izumi se giró, desconcertada. Vio a un chico rubio corriendo calle abajo presa del pánico, perseguido por un hombre que blandía un rodillo de cocina. Por donde pasaban, las gallinas y los perros prácticamente salían corriendo. El pequeño rubio no paraba de coger objetos al azar de la calle y arrojárselos para ralentizar a su perseguidor, sembrando el caos en toda la carretera y obligando a los transeúntes a apartarse de un salto. Justo cuando el chico rubio pasó velozmente junto a Izumi, ella vio, por el rabillo del ojo, la mano de Chizumi-senpai extendiéndose rápidamente. El niño, que aún estaba en pleno sprint, fue levantado del suelo limpiamente. Atrapó. Hoy, Uzumaki Naruto volvió a gastar otra broma en la aldea, solo para llamar la atención. La broma funcionó, pero también enfadó mucho a alguien. Así que Naruto acabó siendo perseguido por varias calles. Por suerte, podía correr rápido. Naruto pensó que si lograba avanzar 2 cuadras más, se bibliotecaria del dueño de la tienda de bollos, un tío cuya salud seguía deteriorándose porque cumplía con sus deberes conyugales con su esposa todas las noches. Sin embargo, justo cuando se felicitaba a sí mismo en secreto, sus pies pisaron de repente el vacío. Sentía como si alguien lo hubiera agarrado por el cuello de la camisa y lo hubiera levantado de golpe. ¡Mierda! Lo habían atrapado. El dueño de la tienda de bollos, jadeando con dificultad, finalmente alcanzó a su salvadora y estaba a punto de agradecerle, cuando sus ojos se posaron en el joven rostro de Uchiha Chizumi. Cualesquiera que fueran las palabras de gratitud que tenía atascadas en la garganta. Uchiha, el dueño de la tienda, se puso blanco como el papel. El rodillo que tenía en la mano cayó al suelo sin que él se diera cuenta. Uchiha. Naruto, suspendido en el aire, forcejeó pero no pudo liberarse. Frunciendo el ceño, estiró el cuello hacia arriba. No lo conozco. Naruto simplemente sintió que aquel entrometido parecía un poco frío, y que la forma en que el hombre lo evaluaba era como si estuviera examinando un animal raro. ¿Qué hizo? Preguntó Uchiha Chizumi al dueño de la tienda de bollos. Un sudor frío corría por las mejillas del hombre. Di la verdad, le recordó Chizumi. Trago. Bajo esa presión invisible, el dueño de la tienda tragó saliva y, temblando, explicó la broma de Naruto para ese día. El niño había sustituido la harina de trigo de la tienda por proteína en polvo. Mientras seguía siendo sujeto, el pequeño Naruto refunfuñó. No es que no se puedan hacer bollos con proteína en polvo, y además ayuda a desarrollar músculo. La presión arterial del dueño de la tienda se disparó. Pequeño mocoso. Pero en el instante en que vio los ojos completamente inexpresivos de Uchiha Chizumi frente a él, rápidamente tragó de nueva su ira. Aterrador. Qué mala suerte encontrarse con uno de esos infames Uchiha Plaga. Todo es culpa de este mocoso zorro demonio. Así que esa es la broma de hoy. Chizumi se acercó levemente y dijo con calma. El tutor de este niño es el Hokage. Ve directamente al Hokage para pedirle una compensación y dile que te envié yo. Si el Hokage no paga, yo la cobraré por ti. Dicho esto, Chizumi alzó a un Naruto completamente derrotado y se preparó para marcharse. Aquello dejó atónito no solo al dueño de la tienda, sino incluso al propio Naruto. Naruto forcejeaba frenéticamente, agitando brazos y piernas. ¿A dónde me llevas? Ya me has atrapado. ¿No puedes soltarme?
Chizumi levantó el brazo aún más alto, de modo que Naruto quedó suspendido a más de 1 metro del suelo, y luego fijó una mirada fija en el Jinchuriki del 9 colas. La mirada fría hizo que el rostro de Naruto se congelara. Chizumi habló lentamente. Si alguien comete un error, sea hombre o mujer, viejo o joven, debe ser castigado. Tu broma causó pérdidas económicas y dañó la reputación de una tienda. Además, tu carrera temeraria alteró el orden de Konoha y ensució las calles. Contando todos esos delitos, incluso si aceptaras pagar una indemnización, aún te tocaría pasar medio mes en la prisión de Konoha. Y eso solo según la ley de la aldea. Ya que has caído en mis manos, serán 3 meses. Naruto, de 7 años, estaba totalmente atónito. Él he bloqueado. Encarcelado durante 3 meses. Se quedó paralizado por la impresión. Esto no pinta bien. El Jinchuriki del 9 colas está en contacto con un Uchiha. En ese instante, el Anbu de élite encargado de vigilar a Naruto palideció. Sintió que había cometido un grave error. Como supervisor del Jinchuriki, el Hokage le había encomendado no solo vigilar a Naruto, sino también limpiar lo que ensuciara. Es decir, sin importar la broma que hiciera el niño, él tenía que arreglarla. Momentos antes, había regresado a la panadería para cambiar la harina después de la broma de Naruto. ¿Quién podría haber imaginado que en esa breve ausencia, el Jinchuriki fue secuestrado por un ninja Uchiha? El uniforme de la policía Uchiha era inconfundible. Vio claramente cómo el Jinchuriki se encontraba con la mirada del Uchiha. Se rumorea que esos Sharingan controlan a las bestias con cola. Si se produjera otra calamidad provocada por el 9 colas como la de hace años, su error sería la chispa que destruiría la aldea. Sería el mayor pecador de Konoha. Al darse cuenta de lo que estaba en juego, el Anbu no dudó, ignorando el riesgo de exponerse. Corrió hacia Naruto gritando: «Suéltalo». Ante la mirada de numerosos espectadores, el Anbu apareció fugazmente. Una mano se cernía sobre la empuñadura de su espada, mientras que la otra se extendía para agarrar a Naruto. Chizumi de repente balanceó su brazo hacia un lado. Los Anbu agarraron el aire vacío, y Naruto dio un grito, casi siendo lanzado por los aires por el movimiento. «Anbu». Izumi, que estaba cerca, reconoció al instante el uniforme con máscara de zorro. De repente sintió que las cosas se ponían feas. «Uchiha. ¿Qué estás haciendo?». Tras fallar su agarre, el rostro del Anbu, oculto tras la máscara, se contrajo de emoción. Gritó: «No me digas que no sabes lo que representa ese mocoso». «¿Tú, eh?». Uchiha Chizumi. Solo ahora, cara a cara, los Anbu se dieron cuenta de que quien retenía al Jinchuriki era Uchiha Chizumi, uno de los pocos Uchiha que mantenía una relación relativamente buena con el Hokage. Bien. Al menos alguien que se reunía frecuentemente con la gente del Hokage. Chizumi miró el rectángulo blanco en la frente del Anbu. Su mirada se agudizó peligrosamente. Intentando obstaculizar el deber de la policía, Yamanaka Ryoshin. «Anbu». Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. «Tú». Se quedó atónito. Llevaba una máscara Anbu y ni siquiera había conocido a Chizumi antes. ¿Cómo lo reconoció aquel hombre? Al notar la creciente amenaza en la mirada de Chizumi, el Anbu vaciló y envainó lentamente su espada. Había oído información sobre Chizumi, sobre los verdaderos objetivos de esta ejecutora de la justicia absoluta. Mejor no enfrentarse a él. Uf. El Anbu exhaló, esforzándose por calmarse. Dijo en voz baja: «Uchiha Chizumi, los asuntos de la policía no deberían involucrar a Uzumaki Naruto, ¿verdad? Es solo un niño común y corriente, ¿no?». Hizo hincapié deliberadamente en la palabra ordinario. Chizumi respondió: «Resulta que es el criminal que acabo de atrapar». Anbu. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Oh. Esto se estaba poniendo complicado. Mientras el sudor corría por el rostro de Anbu y este se devanaba los sesos buscando una salida, un grito ronco y furioso se acercó repentinamente. «Mocoso Uchiha de nacimiento malvado. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué trama tu malvado clan?». Los Anbu se quedaron paralizados, desconcertados. ¿Quién estaba aún más frenético que él? Se giró hacia la voz y vio una figura familiar. Eso fue Shimura Dance. Tras salir del despacho del Hokage, Dance estaba furioso. Estaba profundamente insatisfecho con la indecisión de Hiruzen Sarutobi. En su opinión, todos los miembros del clan Uchiha, a excepción del fallecido Uchiha Kagami, eran malvados. Especialmente ese mocoso Uchiha, Uchiha Chizumi, que hizo alarde de su personalidad y métodos extremos para que todos los vieran. ¿Justicia absoluta? Claramente, mataba bajo el pretexto de la justicia simplemente por diversión. Solo ese tercer Hokage incompetente, mono, consideraría que el puesto de Uchiha Chizumi era digno de confianza.
Mientras Dan servía de resentimiento, guió a dos guardaespaldas de Roth de regreso al cuartel general. Fue testigo de una escena que casi le provoca un infarto. Uzumaki Naruto, el Jinchuriki del 9 colas de 7 años, estaba siendo alzado en una mano por Uchiha Chizumi. La visión sumió a Dance en un recuerdo traumático de la calamidad del 9 colas. La devastación que el zorro causó en Konoha seguía presente en mi mente de forma vívida e inolvidable. Dance prácticamente explotó en el acto, gritando desde lejos. Mokoso Uchiha inherentemente malvado. Se abalanzó sobre Chizumi con sus dos guardias de la raíz. En un abrir y cerrar de ojos, rodearon a Uchiha Chizumi, al ninja Anbu, a Izumi y a Naruto en una formación triangular. Dance estaba tan alterado que casi se arrancó las vendas que ocultaban los numerosos Sharingan de su cuerpo. Apenas pudo contenerse, rechinando los dientes. Uchiha Chizumi. Te estás revelando. Los ojos de Dance, fríos y feroces, miraban fijamente a Chizumi. Incluso su respiración se hizo más pesada. Ladró. Secuestrar a Uzumaki Naruto a plena luz del día, así que la ambición del clan Uchiha ya no se puede ocultar, ¿eh? Sabía que tu clan albergaba una traición contra Konoha. La tragedia de hace años, debió ser obra de tu clan. Los dos guardias enmascarados de Roh desenvainaron sus espadas. La tensión hizo que los transeúntes cercanos se dieran cuenta de que algo andaba terriblemente mal. ¿Quiénes son esos hombres enmascarados? A diferencia de los Anbu, cuya existencia era parcialmente pública, casi ningún civil conocía la existencia de Roth. Oye, esto tiene mala pinta. Exclamó alguien, retrocediendo con dificultad. ¿Van a pelear? ¿Deberíamos avisar a la policía? ¿Pero no es Uchiha Chizumi quien trabaja para la policía? Quizás deberíamos avisarle al Hokage. Esto no tiene buena pinta. ... Izumi también presentaba el peligro. No reconocía a los shinobi de la raíz ni a Dan Shimura, pero sabía reconocer una máscara de Anbu cuando la veía. Se dio cuenta de que, desde el momento en que apareció el anciano vendado, a quien nunca había visto, la mirada de Chizumi-senpai se había fijado en él. Quizás solo fue su imaginación, pero sintió que una intención asesina emanaba de sus ojos. No era una ilusión. En la visión de Chizumi, una caja roja flotaba sobre la cabeza de Dance, más grande que la de cualquier otra persona. En el interior, un texto denso enumeraba crimen tras crimen. El tono era tan carmesí que casi parecía violeta, simbolizando la pura maldad. Hace 6 años, Chizumi había visto a Dance desde lejos y ya había sentido el impulso de atacar. En aquel entonces, él era solo un chunin. Los pecados de Dance iban mucho más allá de lo que él podía expiar. Pero ahora, el impulso resurgió. Entrecerrando los ojos, Chizumi ignoró las acusaciones de Dance y dijo: este mocoso infringió la ley, así que lo arresté. ¿Acaso Roth intenta obstaculizar una operación policial? Cualquiera que impida el cumplimiento de la ley será eliminado. Los Anbu encargados de vigilar a Naruto presentían que las cosas se estaban torciendo. Sin pestañear, mandó llamar a una paloma mensajera y la envió a informar al Hokage. Naruto, abrumado por la atmósfera peligrosa, no se atrevió a hablar. Se dio cuenta de que hoy había causado un gran problema. La intención asesina brillaba también en los ojos siniestros de Dance. Uchiha Chizumi, ya no eres una Uchiha malvada cualquiera. Hoy eliminaré personalmente esta amenaza para Konoha. Hacer clic. La espada ninja de Chizumi se deslizó más de 1 pulgada fuera de su vaina. Una hoja pasó girando con una suave brisa. Y los dos shinobi de la raíz que estaban detrás de Chizumi atacaron primero. Una de ellas se abalanzó, con la punta de la hoja apuntando a la espalda de Chizumi. El otro intentó herir el brazo izquierdo de Chizumi, con la esperanza de apoderarse de la Jinchuriki. El propio Dance acortó la distancia en un abrir y cerrar de ojos. En algún momento, su mano vendada había sacado un kunai. Apuntó directamente al abdomen de Chizumi. En ese instante casi simultáneo, los ojos de Chizumi se enrojecieron intensamente. El Sharingan de 3 Tomoe llenaba sus pupilas. Su brazo izquierdo se retrajo bruscamente, obligando al ninja de la raíz que intentaba cercenarlo a retirar su espada. De haber seguido presionando, habría cortado al huésped del 9 colas. La espada, desenvainada a escasos centímetros de distancia, brilló con total libertad y chocó con el kunai de Dance. Aprovechando ese impacto, Chizumi soltó su espada y formó un sello rápido con una sola mano. Liberación de lava. Un torrente de chakra carmesí estalló, y su piel se transformó en magma fundido visible. Incluso su uniforme de la policía se deformó, adquiriendo la apariencia de lava fluida. El calor abrasador prendió fuego al cuello de Naruto. El niño cayó con un golpe seco, y los pocos centímetros que lo habían alejado aún le quemaban la nuca. Naruto se agarró el cuello, gritando de dolor.
La hoja que apuntaba a la espalda de Chizumi rozó su piel. Y se derritió al instante. Esto es, las pupilas de Dan se contrajeron. La furia que nublaba su mente se disipó en un instante al recordar la rareza de Chizumi. Kekkei Genkai de liberación de lava. Este mocoso Uchiha, intrínsecamente malvado, era uno de los pocos ninjas en todo el mundo con límites de doble linaje. Dan solo había oído hablar del doble Kekkei Genkai de Chizumi. Nunca había visto el elemento lava en acción. El calor era más aterrador que la mayoría de los jutsu de estilo fuego. Bajo ninguna circunstancia podía permitir que ese mocoso lo tocara. Tal calor vaporizaría la carne. Ese era un instinto nacido de los años de experiencia en batalla de dance. Cuando ese pensamiento terminó, el brazo de Chizumi, formado por magma, se lanzó hacia adelante como una lanza al rojo vivo, directo a la cabeza de Dance. Las pupilas de Danzo se contrajeron repentinamente. Uchiha Chizumi se movió demasiado rápido. El calor abrasador que emanaba del brazo cubierto de magma, ahora a solo centímetros de distancia, hizo que los ojos de Danzo ardieran y que sintiera la cara escaldada. Un fuerte olor a azufre le inundó las fosas nasales, y su instintivo presentimiento de peligro, de muerte inminente, se intensificaba a cada segundo. Si eso me toca, moriré. Danzo dejó de lado su dignidad y retrocedió torpemente, dando varias vueltas como un burro antes de finalmente esquivar el golpe. Danzo-sama. El grito de un shinobi de la raíz hizo que Danzo se diera cuenta de que aún no había logrado escapar. HSS. Un dolor punzante le atravesó el oído izquierdo, obligándolo a contener la respiración. Podía oler a carne cocinada y quemada. Su mano se dirigió rápidamente a la oreja, solo para descubrir que había desaparecido. Alzar la vista alarmado vio a Uchiha Chizumi romper el cerco, golpear el suelo con el pie y saltar muy alto en el aire. El brazo derecho, por donde fluía magma, comenzó a hincharse repentinamente ante los ojos de todos, como si un volcán activo estuviera generando una energía aterradora. Niño, aléjate. El ambú encargado de vigilar al Jinchuriki no pudo ignorar la escena por más tiempo. Con la mayor velocidad de su vida, agarró a Naruto y salió corriendo de la zona de peligro. Los ojos de Izumi, presas del pánico, se tiñeron de un rojo escarlata al instante. Presintiendo un peligro mortal, despertó el Sharingan que había desbloqueado por primera vez a los 5 años, tras presenciar la muerte de su padre a manos del zorro de 9 colas. Era, de nuevo, un Sharingan de 3 Tomoe, como en Itachi Shinden / el arco argumental original de la serie de televisión. El Tomoe giratorio le agotó el chakra en un instante, dejando su pequeño rostro blanco como la tiza, pero a la vez desató una oleada de poder ocular sin precedentes. Ella usó ese poder únicamente para evadir. Izumi confiaba en que Chizumi-senpai no le diría que se alejara sin motivo alguno, así que optó por creer en él. Abajo, los dos agentes de Road se movían en perfecta sincronía, formando sellos. Estilo acuático. Ola de agua salvaje. 2. Dos torrentes gemelos rugieron hacia arriba en dirección a Uchiha Chizumi. Liberación de lava. Gran erupción. El brazo de Chizumi, ahora hinchado y más grande que todo su cuerpo, se estrelló contra el suelo. El magma formado por chakras entró en erupción como un volcán, formando un puño fundido de tamaño descomunal que se precipitó directamente hacia el suelo. ¡Boom! El violento choque entre la lava y la liberación de agua provocó una columna de vapor hirviente que llenó el aire de humo sacre y venenosos. El elemento lava de Chizumi parecía en forma al de Roshi de Iwagakure, ambos eran Kekkei Genkai de tipo magma, pero el de Chizumi tenía una característica de la que carecía Roshi: la fuerza bruta y explosiva de una erupción volcánica. Ante los ojos atónitos de los dos shinobi de la raíz, el gigantesco puño de lava vaporizó la técnica del agua y siguió avanzando hacia abajo. Grabo protejan a Danzo-sama. Auge. Un ninja de la raíz apartó a Danzo justo un tiempo. El otro llegó medio segundo tarde. Cuando el puño fundido se estrelló contra la tierra, la lava salpicada empapó la mitad de su cuerpo. ¡Ah! El grito del shinobi atrajo todas las miradas. La mitad de su cuerpo parecía haber sido borrada. En el lugar donde la lava le alcanzó, su carne estaba literalmente en llamas. Un enorme cráter se abría en la calle. Como un charco de roca fundida que expulsa calor. Así que este es, el prodigio Uchiha con límites de doble linaje, que alcanzó la fama en la tercera gran guerra ninja, cuya reputación casi iguala a la de Uchiha Shisui, la bestia de lava, Uchiha Chizumi. El ambú que sujetaba a Naruto tosió violentamente a causa de los vapores de azufre. Un sudor frío le empapaba la espalda. Menos mal que, con buen criterio, había evitado pelearse con ese hombre desde el principio. De lo contrario, dudaba que hubiera podido escapar ileso. Aquí. Ah. Aquí. Sumi.
El rostro envejecido de Danzo se oscureció tanto que parecía a punto de gotear tinta. Con una mano sujetaba las vendas sobre su rostro, y las venas se le hinchaban en el dorso de la mano. Danzo no temía a Uchiha Chizumi. A sus ojos, esta mocosa Uchiha, inherentemente malvada, era solo una joven prometedora que apenas había abandonado el nido. Simplemente dudaba sobre si debía revelar su Sharingan oculto aquí en público. Maldita sea. Si tan solo hubiera traído más guardias de Rootoi, no habría habido necesidad de dudar. Chizumi aterrizó sobre magma lo suficientemente caliente como para vaporizar la carne, completamente ileso. Gotas de roca fundida se deslizaron de él, dejando un cráter humeante tras otro en el suelo. A lo lejos, en la torre Hokage, Hiruzen Sarutobi percibió de repente un alboroto en el exterior. Al darse la vuelta, apareció volando una paloma mensajera. La mirada de Hiruzen se aguzó. Conocía bien a esa paloma. Pertenecía a los Anbu que vigilaban a Naruto. Hokage-sama. Hokage-sama. La paloma habló con una voz humana estridente. Malas noticias. Uchiha Chizumi y Shimura Danzo están peleando. El Jinchuriki Uzumaki Naruto también se ha visto envuelto en ello. Hiruzen se puso de pie de un salto. Danzo. Su rostro se puso gris aserado. Apretó los dientes. ¿No le acabo de decir que no provocara a ese chico, Chizumi? Conociendo a Danzo, sin duda el viejo había empezado todo. Danzo siempre había despreciado a los Uchiha. Una vez se topó con la activa Chizumi en la aldea. Era imposible predecir qué locura sería capaz de hacer. Todavía. Cuando Hiruzen recordó el inquebrantable sentido de la justicia de Chizumi, su historial casi perfecto en la resolución de casos y esos ojos que parecían penetrar a todo el mundo, dudó por un instante. ¡No! Apartó ese pensamiento de su mente. Lo que importaba ahora era detener el enfrentamiento de inmediato. Por lo demás, el área de efecto de esa liberación de lava no era ninguna broma. Recordaba vívidamente las aterradoras hazañas del muchacho en la tercera gran guerra ninja. Esa lava, con una fuerza comparable a la de una explosión volcánica, es una de las fuerzas más peligrosas del mundo shinobi. Llévame allí. Dio la orden a la paloma y luego ladró. Kakashi. ¡Sas! Una figura apareció fugazmente ante él. Dirige 3 escuadrones Anbu y sígueme para acabar con esta lucha, ahora mismo. Sí, Hokage-sama. Kakashi asintió. En otra parte. Splurps. El brazo brillante, de color rojo magma, atravesó el pecho de un segundo shinobi de la raíz como si fuera papel. Un viento cortante como una navaja irrumpió justo después, partiendo el cadáver limpiamente en dos. La sangre ni siquiera llegó a Chizumi. El calor la vaporizó al instante. El estilo del viento. Cortavientos, lo suficientemente afilado como para cortar acero, aún así le abrió una herida de más de 10 centímetros en el pecho a Chizumi, pero el magma surgió y llenó la herida al instante. ¿Qué es exactamente su liberación de lava? El rostro de Danzo estaba sumamente sombrío. La técnica de Chizumi comenzaba a recordarle extrañamente el jutsu de hidratación del clan Suki.